Muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente saludarlos en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer realmente volvernos a encontrar, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Yo soy un convencido de que una buena persona, un buen ser humano puede constituirse en un extraordinario ingeniero e ingeniera forestal. Aprovecho también de este espacio para darle la más cordial bienvenida a este nuevo año, a este año 2022. Esperemos realmente que todas las actividades pues, que vayamos a desarrollar durante el presente año pues se hagan una realidad. Aprovecho de este espacio para desearles que tengan un feliz año, tanto en el plano personal, en el plano académico, como también en el plano familiar. Yo siempre soy un convencido de que si nos va bien en la familia, definitivamente nos va bien también en la parte académica, porque la familia constituye una verdadera bendición, constituye el respaldo fundamental que tenemos todas las personas, todos los seres humanos, ¿no? Así que mi especial saludo de bienvenida, mi especial enhorabuena para que en este nuevo año, pues todas sus metas, todas sus aspiraciones sean una hermosa realidad y espero realmente poder estar a la altura de lo que ustedes exigen, de lo que ustedes requieren para poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos, como buenos profesionales, ¿no? Bien, vamos entonces a iniciar. Voy a correr la lista. Bien, Abrigo Paul. Buenos días, ingeniero presente. Paul, buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Benítez John. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cárdenas Daniela. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Chimbo María. Correa Jimmy. Ingeniero presente. Jimmy, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cuenca Brian. Estrada Dayana. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. González César. Buenos días. César, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Gualán Sheni. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Juela Kelvin. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Pondrán su perfil ese Kelvin, por favor, no se olvide, ¿sí? Pondrán su botito en su perfil. Jumbo Juan. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Morocho Sali. Buenos días, ingeniero presente. Sali, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Ochoa Patricia. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Puchaisela Carlos. Presente, ingeniero, buenos días. Carlos, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Quispe Mirka. Ingeniero, buenos días. Mirka, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Ramón Karina. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Rosales Mónica. Buenos días, presente. Mónica, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida, felicitaciones, fue la primerita que llegó al aula. Sánchez Valeria. Buenos días, presente. Valeria, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Tenisela Oscar. Buenos días, ingeniero presente. Oscar, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ulloa Evelyn. ¿Cómo está usted, Evelyn? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Valencia Evelyn. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Vera Richard. Buenos días, presente. Richard, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Y finalmente, Zúñiga Cintia. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Tal vez. Chimbo María. Buenos días, ingeniero presente. Yes, qué gusto saludarla, bienvenida. Y finalmente, Cuenca Brian. Bien, entonces una vez más, pues les reitero la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica que constituye la primera del año 2022, así que espero y aspiro que nos vaya extraordinariamente bien en todas las actividades académicas que nos propongamos realizar en este periodo académico, ¿no? Bien, entonces vamos a revisar la planificación académica de la asignatura, como es de conocimiento de ustedes, pues en la noche de ayer les había comunicado a ustedes las resoluciones adoptadas por las máximas autoridades de la Universidad Nacional de Loja en el sentido de que
por el asunto del recrudecimiento de la pandemia del COVID-19, pues hay algunas directrices que es importante considerarlas, que es importante tomarlas en cuenta, y como nosotros como docentes pues somos subordinados y por lo tanto tenemos que estar acatando este tipo de decisiones. La decisión que existe es de que se retomen nuevamente las clases virtuales, aunque el registro tengamos que hacerlo los profesores desde la universidad. Sin embargo, entonces tenemos que trabajar de manera virtual. Esa es la razón por la cual, pues, ustedes conocen que el día de hoy estaba planificado de acuerdo a la asignatura desarrollar la práctica número 3 de carácter presencial en el laboratorio de micropropagación vegetal en los 3 grupos de trabajo que habíamos tenido. Sin embargo, pues por estas nuevas disposiciones emitidas por las autoridades de la universidad hemos tenido que invertir el orden. Así que el día de hoy vamos a continuar con las clases normales de la parte teórica, de acuerdo a lo que establece el sílabo. Y el día de mañana entonces vamos a desarrollar la práctica número 3 a través de la herramienta Zoom. Justamente estaba ya solicitada la autorización para poder desarrollar la actividad académica de la práctica. Sin embargo, pues por este tipo de nuevas disposiciones, pues se tiene que hacer una replanificación, una reprogramación de las actividades académicas, ¿no? Entonces, con el ánimo de no atrasarnos en el desarrollo de la misma, entonces, el día de hoy vamos a continuar, entonces, con el abordaje de los contenidos teóricos de la asignatura, y entonces el día de mañana, entonces, vamos a desarrollar la práctica número 3, para lo cual con la ingeniera Magalita anoche ya coordinamos la forma como vamos a desarrollar la práctica con la finalidad de que los estudiantes pues no se queden realmente con ese vacío en el conocimiento, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a abordar una temática que está vinculada con la práctica justamente del día de mañana, ¿no? Y también voy a explicar ya lo que va a constituir el trabajo de investigación final de la asignatura, que va a ser en base a las 3 prácticas que vamos a recibir. Entonces vamos a desarrollar un estudio de casos relacionado con un trabajo de investigación en cultivo de tejidos vegetales relacionado con especies forestales, ¿no? Ese trabajo de investigación final se va a constituir en la prueba número 3 de la asignatura, para lo cual entonces hay que presentarlo de la mejor manera, ¿no? Está pendiente la prueba número 2, esa prueba ya les voy a señalar cuándo la vamos a tomar en 2 grupos, va a ser una prueba de carácter práctica, es decir, va a ser una prueba que vamos a tomar todo lo relacionado con soluciones, porcentaje peso, porcentaje volumen. Si hay la posibilidad pues de hacerlo presencialmente en el laboratorio, lo haremos presencialmente uno por uno, de manera individual los estudiantes, y no lo haremos a través de la plataforma Zoom, para lo cual pues ya les señalaré las fechas que están señaladas dentro del calendario académico, ¿no? Y de esa manera pues estamos poniendo fin también a las actividades académicas de la segunda unidad. Fíjense, ya entramos en la recta final de la tercera unidad. Miren el tiempo cómo pasa inexorablemente ahora por estas fechas de Navidad, de fin de año. Uno realmente tiene la posibilidad de ver algunos mensajes bonitos que presentan, y entre ellos me gustó uno que decía de que el sistema solar decía, oiga, tanto laberinto por el cambio de un día, ¿no? En definitiva es eso, ¿no? El cambio de año es el cambio de un día, ¿no? Miren, el tiempo vuela, el tiempo es inexorable, prácticamente para mí. Este semestre ya casi está llegando a su recta final, y ustedes imagínense, ya tendrían que ir pensando en el 7º ciclo, en tratar de ir formulando lo que podría ser su proyecto de investigación de tesis, en la mira de poder completar con su formación académica, porque yo creo que cuando todos ingresamos a la universidad, lo que siempre aspiramos es poder obtener nuestro título profesional que nos habilite como ingeniero, como ingeniera forestal, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar con las actividades académicas. Entonces voy a iniciar. A mí siempre me gusta empezar mis actividades académicas, entonces con algunas preguntas introductorias para un poquito conectarnos, para un poquito realmente ponernos nuevamente en la óptica de estudio, en el modo académico. Hemos estado prácticamente en un modo un poco distendidos, un poco de vacaciones, ¿no? Entonces vamos a ponernos nuevamente en el modo académico, y para eso entonces voy a poner unas 2 preguntitas introductorias para que los estudiantes tengan la posibilidad de poder refrescar los conocimientos, pero por otro lado aprender jugando, ¿no? Para que eso les sirva también como participación de ustedes, ¿no? Bien, voy a poner entonces una pregunta introductoria para que ustedes me puedan decir cuál es la respuesta correcta. La pregunta introductoria dice lo siguiente. Dice, pregunta introductoria para iniciar la clase, ¿no? Dice, ¿de cuántos cromosomas se componen las células del ser humano?
Tiene 15 segundos para contestar. 23 cromosomas, 46 cromosomas o 48 cromosomas. ¿De cuántos cromosomas se conforman las células somáticas de las personas, de los seres humanos? A ver, ¿cuántos cromosomas? 46. 46. 6 cromosomas, ¿no es cierto? La respuesta es 46 cromosomas, ¿no? Habíamos señalado que desde el punto de vista citológico habían dos grandes grupos de células, ¿no? Las células haploides y las células somáticas. Las células haploides, decimos, son aquellas que tienen la mitad de la información genética. Y decíamos que, digamos, la mitad de la información genética y no, digamos, N cromosomas, porque cuando se trata de un tetraploide, la mitad sería 2N, ¿no? Entonces, las células haploides tienen la mitad de la información genética. En cambio, las células somáticas tienen la información genética completa. En el caso de las células haploides, generalmente la división celular se produce por meiosis, es decir, existe una reducción en el número total de cromosomas. En cambio, en las células somáticas, la división celular se produce por mitosis, es decir, en donde existe una duplicación exacta del número de cromosomas. Por lo tanto, entonces, las células somáticas tienen el número de cromosomas totales, el número de cromosomas completos. Y en el caso de la especie humana tenemos 46 cromosomas que los podemos encontrar en cualquier parte del cuerpo, en cualquier parte del soma, del cuerpo de las personas, de los seres humanos, ¿no? Vamos con una segunda pregunta. Vamos con una segunda pregunta para que puedan realmente conectarse en el conocimiento, podamos conectarnos con lo que estamos aprendiendo, ¿no? Pregunta introductoria para iniciar la clase. Dice lo siguiente, dice, ¿cómo se llaman los tejidos vegetales formadores que proporcionan el crecimiento en longitud y espesor de los tejidos? Tienen 15 segundos para contestar. ¿Cómo se llaman entonces los meristemos que proporcionan el crecimiento? En este caso, estamos hablando los tejidos, ¿no? ¿Cómo se llaman ese tipo de tejidos vegetales? ¿Cómo se llaman? Meristemos. Meristemos, ¿no es cierto? Los meristemos. Y decíamos que los meristemos, generalmente en el vegetal, originan dos tipos de crecimiento, ¿no es cierto? Por un lado, originan el crecimiento longitudinal o el crecimiento en altura. Y eso obedece al meristemo primario o a los meristemos que están ubicados en las partes apicales del vegetal, sean esto las ramas, sean esto las inflorescencias, sean esto en la parte radicular. Es decir, los meristemos primarios son los responsables del crecimiento en longitud de las plantas. Por eso los forestales, cuando vemos que una plantita de pino está creciendo en longitud o está creciendo en altura, se debe a la acción del meristemo primario. Y en cambio, cuando la planta ya comienza a engrosar, comienza a formar madera, comienza a formar DAP, comienza a formarse AP, se debe al crecimiento de los meristemos secundarios. Y habíamos visto en la última clase, incluso que decíamos que los meristemos secundarios se encuentran presentes en la parte del cambium. Y el cambium decía que está entre el floema y el xilema. Y el cambium es el responsable del crecimiento en espesor. Y por eso generalmente cuando a veces el material vegetal es muy reacio en poderse implantar in vitro, porque se contamina muy fácilmente, entonces se recurre a utilizar meristemos secundarios, porque los meristemos secundarios están en la parte interna del cambium y por lo tanto a veces son los únicos que escapan entonces del ataque de microorganismos. Entonces, los meristemos primarios permiten el crecimiento en longitud y los meristemos secundarios permiten en cambio el crecimiento en espesor o en DAP para el caso de los forestales, ¿no? Muy bien, vamos entonces a continuar con el análisis de los contenidos de la asignatura. Y el día de hoy entonces vamos a ver una nueva temática que va a ser reforzada el día de mañana en la práctica con la ingeniera Magalita. Y vamos a hablar sobre el cuidado y la desinfección del material vegetal. Decíamos que una de las condiciones sine qua non, una de las condiciones indispensables para hacer cultivo de tejidos vegetales es la asepsia. Por lo tanto, entonces hemos visto de que había que esterilizar, por ejemplo, el agua destilada, había que esterilizar la vidrería, había que esterilizar los medios de cultivo. Y el día de hoy vamos a ver cómo es necesario realizar el cuidado y la desinfección del material vegetal. Entonces vamos a ver esto el día de hoy. Estos contenidos teóricos los vamos a reforzar el día de mañana con la práctica número 3 que vamos a realizar de manera virtual y que está relacionada con el aislamiento, con la inoculación de explantes en el interior de un medio de cultivo.
Primero veamos en lo que tiene que ver con el cuidado del material vegetal. Yo siempre digo que el éxito del cultivo de tejidos vegetales depende de la habilidad que tiene el investigador para seleccionar de manera adecuada el inóculo que va a dar inicio al cultivo de tejidos vegetales. Y para eso es de fundamental importancia conocer generalmente de que el material vegetal, para poder iniciar el cultivo de tejidos vegetales, es decir, la fuente de los explantes, pueden provenir de tres orígenes. Pueden provenir de árboles que crecen en el campo, pueden provenir de plantas que crecen en el invernadero. Generalmente las plantas que crecen en el campo son las plantas in vivo, es decir, que están creciendo en condiciones naturales. Y por lo tanto, si crecen en condiciones naturales, van a haber mayores posibilidades de contaminación cuando el tejido está implantado in vitro. La segunda fuente es proveniente ya de plantas que están creciendo en condiciones de invernadero, en donde las condiciones ya son más o menos controladas. Es decir, el porcentaje de contaminación disminuye drásticamente. Pero la tercera fuente donde se puede obtener el material vegetal es a través de vitroplantas, es decir, de plantas germinadas en el laboratorio. Esto generalmente se utiliza cuando el material vegetal es muy susceptible de contaminar. Entonces, es importante realmente hacer la germinación de las semillas y a partir de esas semillas generalmente utilizar vitroplantas para con ese tipo de vitroplantas hacer el proceso de implantación de los tejidos. Estas plantas, como son asépticas, entonces existen menores posibilidades de contaminación. Incluso las vitroplantas no es necesario desinfectarlas, porque se supone que están creciendo en condiciones totalmente controladas, totalmente asépticas. Entonces, han existido tres fuentes de donde se puede obtener el material vegetal: plantas del campo, plantas del invernadero o vitroplantas. Es decir, si yo utilizo plantas del campo, tengo mayores posibilidades de contaminación, plantas del invernadero un poquito menos posibilidades de contaminación, y en las vitroplantas, como son plantas asépticas, generalmente el porcentaje de contaminación disminuye drásticamente. Yo en la ponencia que realizaba el día martes 14 de diciembre, y en la última semana, les decía de que generalmente los explantes que se utilizaron para poder obtener callógenes en cinchona eran vitroplantas. Por lo tanto, los porcentajes de contaminación no sobrepasaron el 10%, es decir, había un alto porcentaje de sobrevivencia de los explantes. Sin embargo, es importante considerar algunas características del material vegetal que se va a emplear para el cultivo de tejidos vegetales. Generalmente, cuando se hace cultivo de tejidos vegetales, hay una máxima que dice que a medida que el tejido va envejeciendo, realmente disminuyen las posibilidades de proliferación. ¿Y por qué? Porque las células se están volviendo mucho más adultas. Y al volverse mucho más adultas, disminuye la actividad metabólica. Y al disminuir la actividad metabólica, disminuyen también las posibilidades de proliferación. Por eso es importante realmente utilizar plantas jóvenes, vigorosas, pero sobre todo que estén sanas. Es decir, las plantas que tienen mayor cantidad de edad, son plantas viejas o plantas realmente que están contaminadas, pueden inducir una mayor cantidad de contaminación porque son mucho más susceptibles de contraer enfermedades. Por lo tanto, entonces, el material vegetal debe ser sano, debe ser libre de virus, de bacterias, de hongos, de ácaros, de patógenos en general. Es de fundamental importancia también considerar dentro de las características del material vegetal la selección del genotipo. Ustedes conocen que desde el punto de vista de los vegetales, en las plantas generalmente es importante considerar tanto el fenotipo como el genotipo. Para el glosario, fenotipo generalmente son las características externas del vegetal. Es decir, por ejemplo, la distribución de las ramas, la distribución de los frutos, la distribución de las hojas. Realmente decimos que la filotaxia es otro término para el glosario, filotaxia, distribución de las ramas a lo largo del tallo. Distribución de las hojas a lo largo de las ramas. Entonces, esa es la filotaxia. La filotaxia, entonces, distribución de las hojas a lo largo de las ramas, a lo largo del tallo. Pero también es importante desde el punto de vista fenotípico considerar la topófisis, otro término para el glosario, topófisis.
En cambio, la topófisis es la distribución de las ramas a lo largo del tallo. Los dos términos. Primero, filotaxia, distribución de las hojas a lo largo de las ramas, a lo largo del tallo. Pueden ser hojas alternas, pueden ser hojas opuestas, verticiladas, decusadas, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista, en cambio, de la topófisis, decimos que la topófisis es la distribución de las ramas a lo largo del tallo. Algunos realmente dicen que desde el punto de vista de la topófisis, a medida que las ramas se alejan de la raíz, disminuyen las posibilidades de proliferación. Miren, ahí hay un trabajo de investigación de tesis, ¿no? Para probar si es cierto, ¿no? Que a medida que las ramas se alejan de la raíz, disminuyen las posibilidades de proliferación. Entonces, el fenotipo considera las características externas. El genotipo, en cambio, tiene que ver con las características internas del vegetal, con las características genéticas del vegetal. Y es importante realmente que el material vegetal tenga muy buenas características desde el punto de vista de la herencia genética, de la tasa de crecimiento, de la forma realmente de crecimiento del vegetal, que es de fundamental importancia. Generalmente el material vegetal que se utilice para la implantación de los tejidos, decimos, debe ser material joven, porque es un material que está en activa división celular y en lo posible debe ser material totalmente homogéneo. Es decir, que esté en el mismo estadio de desarrollo, ¿no? Se recomienda también utilizar material vegetal a veces que esté creciendo en el invernadero o en una cámara de cultivo, porque como habíamos señalado anteriormente, generalmente los explantes que provienen del campo presentan mayores posibilidades de contaminación. En cambio, el material que procede del invernadero o de una cámara de cultivo, como esté creciendo en condiciones más o menos controladas, entonces disminuyen las posibilidades de contaminación. ¿Qué otras características es importante considerar en el material vegetal? Generalmente el material vegetal que proviene del campo, como crece en condiciones in vivo, en condiciones ex vitro, a ver, ex vitro fuera del vidrio, otro término para el glosario, ex vitro fuera del vidrio. Entonces, como está creciendo en condiciones in vivo o en condiciones ex vitro, presenta mayor cantidad de infecciones por contaminación. Y por lo tanto, entonces pueden haber mayores posibilidades de que el material vegetal se contamine. En cambio, cuando el material vegetal proviene de plantas del invernadero o de vitroplantas, existen menores posibilidades de contaminación porque, como habíamos señalado anteriormente, incluso cuando proviene el material vegetal de vitroplantas, estas plantas son asépticas. Y al ser asépticas, entonces presentan menores posibilidades de contaminación. Desde esa perspectiva, si nosotros, a pesar de todo, tenemos que utilizar material del campo, es importante considerar las siguientes consideraciones. Primero, desde el punto de vista del crecimiento de los vegetales, las plantas pasan por dos grandes estadios. Pasan por un estadio de crecimiento vegetativo y pasa por un crecimiento generativo. Dos etapas de crecimiento, vegetativo y generativo. En la etapa de crecimiento vegetativo, generalmente las plantas están en un letargo, están en una dormancia. Esto generalmente pasa, por ejemplo, en las plantas xeropíticas. Las plantas xeropíticas son aquellas que crecen en ambientes o ecosistemas secos. Entonces, daránse cuenta los que son tal vez de Macará, de Zapotillo, daránse cuenta, por ejemplo, que el palo santo en época de verano se desprovee totalmente de las hojas. Por eso son hojas caducifolias, porque las especies caducifolias botan de tiempo en tiempo sus hojas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la planta defienda la pérdida de agua a través de la transpiración. Y la planta entonces entra en un estado vegetativo, en un estado de reposo, de dormancia. Durante esa etapa, realmente la planta está preparándose para que luego venga la etapa generativa. En la etapa generativa comienzan a aparecer los retoños, comienzan a aparecer los brotes, comienzan a aparecer las flores. Entonces dice que las yemas es de fundamental importancia tomarlas entonces en la etapa generativa, no cuando la planta esté durmiente, porque generalmente los brotes todavía no han despertado. En algunos casos es importante realmente tomar los brotes, tomar las ramas y generalmente hacerlas que broten en agua en el laboratorio. Y a partir de ese momento utilizar las yemas brotadas en el laboratorio para de esa manera disminuir
las infecciones internas, disminuir básicamente la contaminación por microorganismos. Yo me acuerdo que hace algunos años, unos 4 años creo, estábamos trabajando con un proyecto de investigación en bosque seco, básicamente con 4 especies trabajábamos, con palo santo, guayacán, algarrobo y gualtaco. Entonces, nosotros, ¿qué hacíamos? Traíamos los brotes desde zapotillos de Macará, los traíamos en una cámara húmeda y luego los poníamos en el laboratorio en agua destilada. Y generalmente utilizábamos los brotes que se comenzaban a generar a partir de ese momento para bajar la cantidad de infecciones que se pueden producir por contaminación. Entonces, generalmente nosotros utilizamos una cámara húmeda. ¿Qué es una cámara húmeda? Una cámara húmeda realmente se la puede generar con papel periódico. Ese papel periódico se lo humedece en agua y luego se lo envuelve en plástico. Y una vez envuelto en plástico, nosotros cogíamos todos los brotes y los poníamos en el interior de un cooler. Es decir, para que el material poderlo transportar en condiciones de bajas temperaturas para evitar la deshidratación. Y luego entonces, cuando ya lo llevábamos al laboratorio, entonces ese material comenzaba a formar vástagos. Y entonces ese tipo de vástagos o ese tipo de brotes jóvenes utilizábamos para la micropropagación. Y de esa manera entonces se disminuía significativamente las infecciones o la contaminación de los explantes. Entonces, cuando uno le toca transportar explantes que vienen de lugares, qué sé yo, alejados al laboratorio, es de fundamental importancia, entonces, generar una cámara húmeda. Esa cámara húmeda lo que hace es tratar de que los tejidos no se deshidraten. Y para eso, entonces, los humedecemos en un papel periódico, ¿no? Humedecemos el papel periódico, luego enredamos los brotes y posteriormente colocamos con una funda plástica para poderlos transportar al laboratorio. Y utilizamos los vástagos más jóvenes para impedir contaminación. En algunos casos, cuando no es posible hacer aquello, incluso se pueden llevar las plantas que están creciendo, por ejemplo, en un vivero o en un invernadero y hacerlas brotar en el interior del invernadero, en el interior del laboratorio, perdón. Por ejemplo, tengo en este momento un tesista que está trabajando en Cayogenes en café. Entonces, ¿el qué hizo? Por ejemplo, todas las plantas de café que fueron seleccionadas en el vivero, entonces las llevó al laboratorio para que en el laboratorio comiencen a formar nuevos brotes, nuevas hojas. Es decir, con la finalidad de sanear el material vegetal, y ese material lo tomó como fuente de explante para poder iniciar el cultivo in vitro. Entonces, esto generalmente se recurre a veces cuando el explante es muy contaminante. Es decir, cuando el material del campo induce mucha contaminación y por lo tanto entonces va a hacer que se pierdan nuestros explantes. Entonces, utilizamos las plantas del invernadero o de un vivero y las llevamos al laboratorio, las hacemos brotar y utilizamos entonces ese tipo de brotes o ese tipo de vástagos mucho más jóvenes. ¿Qué características, en cambio, se debe tomar en cuenta para los explantes obtenidos del invernadero? Recuerden que en un invernadero ya tenemos condiciones más o menos controladas, es decir, ya se pueden controlar algunos factores físicos, como por ejemplo la temperatura, la luz, la humedad, el fotoperiodo, la intensidad lumínica. Por lo tanto, entonces, primero hay que tratar de impedir las infecciones por insectos. Ustedes recuerden que en silvicultura, creo que ustedes están estudiando, de que existen una gran cantidad de insectos que pueden afectar a las plantas cuando están creciendo en el vivero. Por ejemplo, hablemos de los áfidos, de los pulgones, de los ácaros, y esos son portadores de enfermedades. Entonces, siempre hay que tratar las plantas que provienen del invernadero, utilizar insecticidas. Recuerden que los insecticidas sirven para poder eliminar insectos. Los fungicidas sirven para poder eliminar, en cambio, microorganismos como bacterias, como hongos, y los herbicidas, en cambio, sirven para poder eliminar malas hierbas, ¿no? Mal nombradas malas hierbas, ¿no? Entonces, para el caso de los insectos, utilizamos insecticidas, es decir, previamente a las plantas que están creciendo en el invernadero, les hacemos un tratamiento de desinfección utilizando un insecticida. Nosotros, por ejemplo, utilizamos en el laboratorio a las plantas de cinchona, las tratamos previamente con algunos bactericidas o algunos fungicidas en el caso de bacterias u hongos, para de esa manera entonces impedir infecciones internas, ¿no? Recuerden que desde el punto de vista de los productos químicos, estos pueden ser sistémicos o pueden ser de contacto. Realmente los de contacto son aquellos que el insecto generalmente tiene que masticar o tiene que realmente posarse sobre la hoja o sobre el tallo
para que de esa manera tenga efecto el insecticida. En cambio, los sistémicos son mucho más peligrosos, ¿no? Ingresan al interior del sistema vascular de la planta y entonces contamina internamente. Miren, esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Es la razón por la cual generalmente el tomate, que lo curan con insecticidas o fungicidas sistémicos, por más que usted lave externamente el tomate, generalmente este está contaminado internamente con el producto, ¿no? Entonces, esa característica tienen los sistémicos, ¿verdad? Otro aspecto importante a considerar cuando se tiene que utilizar material del invernadero es de no mojar las plantas al regar. Recuerden ustedes de que los microorganismos, sean bacterias, sean hongos, generalmente proliferan en ambientes húmedos. Es decir, prefieren generalmente los ambientes umbrosos, los ambientes mojados. Entonces, a veces hay que tratar de evitar que en el invernadero generalmente se incremente la humedad relativa y que por lo tanto puedan proliferar cualquier tipo de microorganismos. Hay que tratar de manejar la humedad relativa lo más bajo posible para de esa manera evitar la propagación de microorganismos. Entonces, la humedad del invernadero es de fundamental importancia mantenerla, porque generalmente ustedes saben que las bacterias, los hongos, proliferan en ambientes totalmente húmedos, incluso en condiciones extremas. A ver, las bacterias proliferan en temperaturas totalmente muy altas o muy bajas. Entonces, en el invernadero hay que tratar de mantener la humedad relativa lo más bajo posible. Y luego, cuando ya se riegan las plantas, hay que permitir que las plantas se sequen, ¿no? Para que de esa manera no nos vaya a inducir contaminación en el laboratorio. Realmente ustedes saben, cuando uno riega las plantas con una regadera, con una manguera en el vivero, realmente se riega toda la planta, ¿no? Y al regarse toda la planta, realmente existe el ambiente propicio para que se puedan proliferar básicamente microorganismos, entre ellas bacterias y hongos. Entonces tenemos que esperar un espacio prudencial para que las hojas tengan tiempo de secarse y luego iniciar con el proceso de esterilización, de aislamiento previo a la inoculación in vitro de los desplantes. Eso van a ver el día de mañana en la práctica, se va a complementar con la parte práctica, lo que se hace generalmente antes del aislamiento y de la desinfección de los desplantes. Muy bien, hemos visto ya entonces cómo tratar el material vegetal, qué características realmente debe reunir el material vegetal, ya sea del campo, del invernadero o del laboratorio, con la diferencia de que el material de laboratorio, es decir, las vitroplantas, no es necesario desinfectarlas porque están creciendo en condiciones asépticas y por lo tanto están exentas o están libres de plagas y enfermedades. Vamos a ver entonces cómo se hace la desinfección del material vegetal. Esto es lo que van a ver el día de mañana en la práctica. Pero para poder hacer la desinfección del material vegetal, es de fundamental importancia saber preparar soluciones. Fíjense. Soluciones porcentaje peso, soluciones porcentaje volumen, porque generalmente los desinfectantes son productos químicos, ¿no? Que se aplican en diferentes concentraciones. Se aplican realmente de diferentes formas, en función de la edad del desplante, en función del tamaño del desplante. Y justamente la desinfección, lo único que elimina son microorganismos exógenos. Exógeno quiere decir externo, ¿verdad? Es decir, solo elimina microorganismos que están en la parte externa del explante. Si interiormente o si internamente está contaminado el explante, generalmente el desinfectante no hace ningún efecto. No hacen ningún efecto. Tomarán en cuenta aquello. Pero vamos a considerar algunos elementos a tomar en cuenta para poder hacer la desinfección del material vegetal. Generalmente existen 4 fuentes o inóculos de contaminación o de infección del material vegetal. Primero, ¿cuál puede ser la primera fuente de contaminación del material vegetal? Puede ser la planta misma de donde se obtienen los explantes. Puede ser que la planta esté contaminada externa o internamente. Y al estar contaminada de manera externa o de manera interna, va a inducir contaminación en el explante. Entonces, primer inóculo de contaminación o primera fuente de contaminación, la planta misma. Segunda fuente de contaminación puede ser el medio de cultivo. Recuerden ustedes que el medio de cultivo necesitamos esterilizarlo previamente antes de hacer la inoculación in vitro. Y para eso generalmente lo hacíamos en un autoclave a 120 grados centígrados, una presión de 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado de presión y por un tiempo de 15 a 30 minutos. Si el medio de cultivo no está totalmente desinfectado,
es decir, ha existido una insuficiente esterilización, nos va a inducir también contaminación. Y es muy fácil darse cuenta cuándo la contaminación proviene del explante y cuándo la contaminación proviene del medio de cultivo. En algunos casos, cuando se hace la inoculación ya de los explantes en un medio de cultivo, y uno nota que el medio de cultivo está totalmente ileso, no tiene ningún tipo de contaminación, pero el que está contaminado en la planta significa que la planta estuvo contaminada o que el método de desinfección no fue adecuado. Un segundo caso, puede ser que el explante esté totalmente ileso, totalmente libre de contaminación, y la contaminación en cambio aparecen como unas punteaduras en el medio de cultivo. Significa que el explante estuvo bien desinfectado. El método de desinfección fue adecuado, fue correcto. El método de esterilización del medio de cultivo no fue adecuado. Por eso yo siempre les digo a mis tesistas, les digo, el investigador debe tener la capacidad de observación, la capacidad de curiosidad, para saber si la contaminación es debida a la planta o debida a una insuficiente esterilización del medio de cultivo. Una tercera fuente de contaminación de los explantes puede ser el aire, ¿no? Recuerden ustedes que existen dos tipos de microorganismos, los microorganismos aeróbicos y los microorganismos anaeróbicos. Los microorganismos anaeróbicos son aquellos que no necesitan de la presencia de oxígeno para poder crecer y desarrollarse. Son básicamente los que crecen en el suelo o en la descomposición de la materia orgánica o del humus. En cambio, los organismos aeróbicos son aquellos que están en la atmósfera, son aquellos que están en el ambiente, por ejemplo, el caso de este virus del COVID-19, que se contamina realmente por las emanaciones que existen en el aire. Es la razón por la cual hay que utilizar la mascarilla. Entonces, en el caso de la desinfección de los explantes, puede ser que las bacterias o puede ser que los microorganismos estén realmente polulando en el ambiente, estén diseminados en el ambiente, y en el momento que el operador abre el frasco para poder hacer la inoculación, aprovechan para ingresar en el interior del medio de cultivo y contaminar el cultivo, contaminar el explante. Y la cuarta fuente de contaminación puede ser el operador. Es decir, puede ser la persona que está realizando el trabajo de inoculación. Aquí depende mucho de la experiencia, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, cuando uno ya trabaja mucho tiempo en el laboratorio, incluso uno ya prácticamente hace las cosas de memoria, ¿no? Y eso pasa en todas las actividades humanas que hacemos las personas, que hacemos los seres humanos. Pero cuando uno inicia, siempre paga un derecho de piso, ¿no? Es decir, siempre tiene inexperiencia, a uno se le cae el explante, no puede coger la pinza, se tiembla en el momento de poner el explante dentro del vidrio. Entonces, el operador puede incidir en contaminación. O puede ser que su ropa, puede ser que sus manos, puede ser que su cabello esté contaminado, o puede ser que sus zapatos estén contaminados, o puede ser que su mandil esté contaminado. Entonces, estas cuatro fuentes de contaminación pueden incidir en las infecciones o la contaminación de los explantes. La planta misma, el medio de cultivo, el aire y el operador. Pero de las cuatro, la que es más determinante es la planta misma. Por lo tanto, entonces, es de fundamental importancia para poder tener cultivos de tejidos asépticos, tratar de extremar en las medidas de poder hacer la desinfección del material vegetal. Es decir, de hacer un buen proceso de esterilización del material vegetal. Entonces, vamos a ver realmente cómo hacer el proceso de esterilización del material vegetal. Porque ya hemos extremado las medidas esterilizando bien la vidrería, esterilizando bien el agua, esterilizando bien el material de inoculación, esterilizando bien el medio de cultivo, hemos seleccionado adecuadamente los componentes del medio de cultivo. Imagínense que al final se nos contamine. Entonces vamos a ver qué hacer realmente para poder extremar las medidas para poder hacer la desinfección de los explantes. Primero entonces, antes de hacer el proceso de esterilización, generalmente se hace lo que se conoce con el nombre del aislamiento. ¿Qué es el aislamiento de los explantes? Es la preparación de los explantes o de los tejidos previo a la inoculación in vitro. Entonces, durante el proceso de aislamiento, lo que se hace, por ejemplo, es limpiar el explante si tiene alguna porción o una traza de suelo, o si existen porciones muertas del explante, es decir, para tratar de dejarlo en su punto o en su tamaño adecuado. Es decir, básicamente como cuando se hace por estacas, ¿no? Cuando uno va a hacer propagación vegetativa por estacas, y entonces uno coge una estaca del campo de un tamaño adecuado,
la lleva al invernadero y luego le comienza a eliminar las hojas, le elimina la yema apical, le da un corte a bisel en la parte basal. Ese proceso de retirar ese tipo de porciones de vegetal o de suelo se llama aislamiento. Aislamiento. Entonces, aislamiento para el glosario es la preparación del material vegetal previo a la desinfección e inoculación in vitro. Una vez que hacemos el proceso de aislamiento, a continuación hacemos un lavado continuo, intenso en agua corriente. Especialmente cuando uno obtiene a veces, qué sé yo, explantes que tienen en su composición, por ejemplo, suelo, por caso de las patatas, de los rizomas, es necesario hacer un lavado intenso con agua para tratar de eliminar ese tipo de trazas, ¿no? Y recuerdo que hace algún tiempo trabajamos en una tesis con una estudiante trabajando con meristemos de banano, ¿no? Y entonces, el meristemo de banano son meristemos caulinares, les contaba a ustedes, es decir, que están en la base, están en el suelo. Entonces traía los rizomas, es decir, los colinos traía, me acuerdo, esta niña traía de Catacocha, de Playas, me acuerdo, y luego entonces tenía que hacer un lavado intenso para de esa manera evitar y disminuir, qué sé yo, la cantidad de desinfecciones al eliminar básicamente las porciones de suelo. Una vez hecho aquello, se inicia el proceso ya de la esterilización. Entonces, primer paso, hacemos el proceso de aislamiento, es decir, de la preparación del material vegetal. A continuación, entonces, es importante sumergir los explantes, el material vegetal, en una solución de alcohol al 70%. ¿Cuál es la función que tiene el alcohol? El alcohol lo que hace es eliminar las burbujas de aire que se forman en torno al explante. Y de esa manera, entonces, permite poner un contacto directo entre el explante y el desinfectante. No se recomienda utilizar el alcohol de 96%, porque es muy concentrado y al ser muy concentrado puede producir una excesiva deshidratación de los tejidos, ¿no? Por eso entonces, para poder desinfectar los explantes y que de esa manera no se quemen, dicho de una manera vulgar, ¿no es cierto? Es decir, para que no se nos vayan a dañar los explantes, utilizamos el alcohol de 70. El alcohol de 96 realmente, como es muy concentrado, deshidrata demasiado el tejido. Una vez que hemos colocado en alcohol de 70%, a continuación podemos colocar unos minutos en hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio es una solución líquida. Por lo tanto, entonces, es una solución porcentaje-volumen. Vamos a ver que el tiempo y la concentración del hipoclorito de sodio depende de algunos aspectos. Y vamos a analizar más adelante de qué aspectos depende el tiempo y la concentración del hipoclorito de sodio. Yo cuando generalmente preparo un protocolo para un tesista, yo generalmente digo, a ver, utilice hipoclorito de sodio, por ejemplo, 10, 20, 30% durante un tiempo de 5, 10, qué sé yo, 30 minutos. Entonces, los tesistas dicen, pero ¿por qué aquello? Porque generalmente la concentración y el tiempo del desinfectante es de fundamental importancia seleccionarlo de manera adecuada. Por ejemplo, en este feriado pues, que hubo de Navidad, yo siempre aprovecho para poder escribir y escribí un protocolo justamente para una tesista que me rogó que quiere hacer la tesis conmigo y estuve escribiendo un protocolo justamente sobre el proceso de esterilización con hipoclorito de sodio. Entonces, el hipoclorito de sodio, no se olviden, si es una solución líquida, entonces es una solución porcentaje-volumen. Entonces, el tiempo y la concentración depende de algunos factores que vamos a analizar más adelante. Una vez que hemos colocado ya en el hipoclorito de sodio, realmente podemos colocar también en una sustancia tensoactiva. Esta sustancia tensoactiva se llama TWIN y puede ser el TWIN 20 o TWIN 80. ¿Qué función tiene el TWIN 20 o TWIN 80? Como es una sustancia tensoactiva, realmente lo que hace es romper la tensión superficial que se genera en torno al explante. Es decir, cuando uno coloca el explante en el interior del desinfectante, en torno al explante se forma una estela, se forma un halo, en donde prácticamente el desinfectante no se pone en contacto íntimo con el explante. Entonces, ¿qué hace el TWIN 80 o el TWIN 20? Rompe la tensión superficial. Es decir, es un agente mojante. Actúa como un detergente, ¿verdad? Es más o menos similar a lo que pasa cuando uno lava un pantalón blue jean, que dice un pantalón grueso, ¿no es cierto? Si uno solo lo pone en agua, el pantalón no se humedece, el agua resbala.
Entonces, ¿qué hay que ponerle? Hay que ponerle detergente o hay que ponerle jabón. Entonces, esa función cumple el Twin. Incluso yo me acuerdo que en Cuba, cuando no había Twin, porque es un producto un poquito caro, generalmente utilizábamos detergente, ¿no? Detergente. Y en estas vacaciones que estaba en Malacates, yo siempre aprendo del saber empírico. Yo tengo un primo que hace agricultura en Malacatos y me dice que ahora, fíjense, desde la yuca tienen que aplicarles productos químicos. La yuca, dense cuenta, la yuca, todo está contaminado, ¿verdad? La yuca, la maracuyé, el poroto de palo, todo dice, absolutamente todo lo cura. Y entonces él me decía que utilizan fijador. Entonces yo le decía, bueno, como yo tenía previsto esta clase, digo, ¿y qué función tiene el fijador? Dice, verás, el fijador lo que hace, dice, es tratar de que el insecticida se ponga, dice, en contacto con la hoja y de esa manera mate a los microorganismos, a los pulgones, a los áfidos, a las bacterias, ¿no? Entonces, pero como no existe dinero, dice, para comprar el fijador, que es muy caro, estamos poniéndole deja. No sé si han escuchado el deja, que es el producto que se utiliza para lavar la ropa, ¿no? Entonces, miren, ¿qué hace el deja? El deja actúa como una sustancia tensoactiva, es decir, rompe la tensión superficial. Fíjense, ese saber ancestral de esta persona que es del campo y que realmente utiliza ese producto, está utilizando un producto tenso activo. Entonces, ¿qué hace el Twin? Al adicionar unas 2 o 3 gotas de Twin 80 o Twin 20, realmente rompe la tensión superficial. Y al romper la tensión superficial, entonces el desinfectante entra en un contacto íntimo con el explante, ¿no? Eso es lo que ustedes van a ver el día de mañana en la práctica. Posteriormente, es importante aclarar, enjuagar los explantes con abundante agua destilada y esterilizada, para de esa manera eliminar todas las trazas del desinfectante, eliminar todas las trazas del hipoclorito, y de esa manera entonces los explantes estén en su punto para luego proceder al proceso nuevamente de aislamiento. ¿Qué es el proceso de aislamiento? Decíamos que es la preparación del material vegetal. Luego de la esterilización, generalmente algunas partes, básicamente la parte basal y la parte apical de los explantes, a veces quedan un poquito dañados por el desinfectante. Entonces, durante este proceso de aislamiento, se comienza a trocear el material vegetal. Con la ayuda de pinzas, con la ayuda de bisturí, con la ayuda de tijeras, ya en el interior de la cámara de flujo laminar, entonces se comienza a preparar el material vegetal previo a la inoculación. Y aquí sí utilizamos, en cambio, el alcohol de 96% para poder desinfectar las superficies, para poder desinfectar externamente el vidrio, porque en cambio el alcohol de 70 no es utilizado porque deja una estela o deja realmente una lámina de agua. En cambio, el alcohol de 96, como es mucho más generalmente concentrado, permite realmente limpiar totalmente una superficie. Y de esa manera incluso se utiliza para poder flamear, qué sé yo, en este caso la vidrería, previo a la inoculación in vitro en el interior de la cámara de flujo laminar. Entonces, de esa manera procedemos a realizar la desinfección de los explantes previo a la inoculación in vitro, que es lo que van a ver entonces el día de mañana en la práctica con la ingeniera y que van a complementar el contenido teórico del día de hoy. Justamente lo que yo les decía en el encuadre a ustedes, de que justamente el sílabo y el documento guía están íntimamente relacionados con los contenidos teóricos y los contenidos prácticos. Y justamente los contenidos prácticos lo que hacen es que al estudiante pueda complementar la teórica que tenemos, ¿no? Muy bien, seguimos. Fíjense, si a pesar de uno haber hecho buena desinfección, buena entre comillas, porque siempre uno encuentra externalidades, siempre deja cabos sueltos, siempre por ahí está fallando algo, ¿no? Si a pesar de haber hecho yo una muy buena esterilización, es decir, a pesar de haber extremado todas las medidas de bioseguridad, aparecen infecciones, pueden deberse a lo siguiente. Primera cuestión. Vamos a suponer que el grupo número 1 tenía la posibilidad de hacer la práctica, va a la práctica, hace un extraordinario proceso de desinfección y va el grupo número 2 al cuarto, quinto día a hacer la evaluación y todo está contaminado. Dice, pero ¿cómo va a contaminarse si nosotros hicimos todo de acuerdo a lo que establecen las medidas de bioseguridad? ¿A qué se puede deber esa contaminación? Se puede deber a las siguientes razones. Primero, a las llamadas infecciones internas. Yo les había señalado a ustedes de que los desinfectantes o la desinfección no elimina microorganismos endógenos, solo elimina microorganismos exógenos, es decir, que están en la parte externa del explante. Por lo tanto, entonces, si internamente está contaminado el material vegetal, van a presentarse contaminación.
Y yo me acuerdo que hace unos 10 años, o 11 años tal vez, una de las primeras test que hicimos con una estudiante de agronomía fue en tomate, ¿no? Hicimos en tomate riñón. Y justamente con ella traía material vegetal del campo y todo el material se contaminaba. Fíjense, todo el material se contaminaba. Tuvimos que recurrir a sembrar semillas. Y las semillas, fíjense, que eran certificadas, estaban contaminadas. Estaban contaminadas. Por eso la certificación no es, verán, qué sé yo, ya una prueba de calidad de la semilla. Por eso Jimmy, los otros días que me hizo la bondad de regalarme unas semillitas de teca, me estaba indicando, ingenieros de semillas son certificadas. Nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación de test con una tesista en el proyecto y justamente ya está sembrando ella las semillitas que me dio Jimmy, que con mucha gentileza tuvo la bondad de obsequiármelas. Pero a ver, las semillas están internamente contaminadas y entonces eso no elimina el desinfectante. Entonces, si a pesar de haber hecho las cosas bien, de haber adoptado las mejores medidas de bioseguridad, se contamina, puede ser debido a infecciones internas. Ahí lo que queda es hacer siembra de semillas en el laboratorio y tener vitroplantas. Y a veces, a pesar de ello, generalmente todavía se contamina. Una segunda razón puede ser a un trabajo poco escrupuloso o poco experimentado. Recuerden ustedes que cuando uno inicia en toda actividad de la vida en general, del día a día, uno siempre empieza siendo inexperto, siendo aprendiz, ¿no es cierto? Entonces, generalmente, uno al principio no sabe dónde poner las manos. Puede inducir mucha contaminación a través de la ropa, a través del mandil, a través de los guantes, a través del pelo, a través incluso de lo uno mismo que está hablando, ¿no? Puede inducir mucha contaminación. Entonces, puede ser a un trabajo específicamente falta de experiencia, falta de experticia. Yo me acuerdo en Cuba cuando nosotros iniciamos nuestros trabajos de investigación, el primer cultivo que hice, la primera experiencia que tuve, yo trabajaba en caoba, en Swietenia macrophylla. Y entonces el primer cultivo que hice en caoba, me acuerdo que sembré un día lunes y el día martes estaba todo, absolutamente todo contaminado. Y claro, se me caía la pinza, se me caía el explante, no podía atinarle realmente a colocar el explante en el medio de cultivo, en los medios líquidos no le atinaba a poner el explante encima del papel aluminio, se me caía la tapa del tubo, se me caía la tapa del frasco. Entonces a veces es un trabajo por falta de experiencia. Una razón que se puede contaminar a pesar de haber hecho un buen proceso de desinfección es de que la cámara de flujo laminar puede estar contaminada, puede estar defectuosa. La cámara de flujo laminar realmente está provista de unos filtros bacteriológicos, ¿verdad? Estos filtros bacteriológicos, ¿qué hacen? Cuando se va a hacer la inoculación in vitro, se prende la cámara de flujo laminar y automáticamente estos filtros comienzan a renovar el oxígeno que está consumiendo el operador. Entonces, lo que hacen los filtros es absorber el aire contaminado y meter en el interior del flujo laminar aire fresco, aire nuevo, aire que no esté contaminado. Pero puede ser que los filtros bacteriológicos ya estén contaminados, ¿no? Y que por lo tanto entonces está volviendo a meter un aire contaminado. Y como existen bacterias aeróbicas, en el momento que usted abre el frasco, en ese momento se contamina. Entonces, por eso es importante realmente a los flujos laminares darles un mantenimiento periódico para de esa manera limpiar de bacterias los filtros bacteriológicos. El alcohol en el que colocamos las pinzas para poder hacer la inoculación puede ser que esté contaminado. Este alcohol generalmente se utilizamos para hacer el flameado, es decir, para tratar de calentar la boca del frasco en el mechero de gas. Pero generalmente puede ser que el alcohol ya esté contaminado. O puede ser que la vidriería, los tubos, los frascos de vidrio, los medios de cultivo, no quedaron suficientemente esterilizados tanto en la parte interna como en la parte externa. Y por lo tanto me está induciendo contaminación. Dijimos que una forma de darme cuenta de que la contaminación es debida al medio de cultivo es de que el medio se comienza a contaminar y el explante está ilecito, o viceversa. Cuando el explante queda mal esterilizado, el explante es el que se contamina y el medio de cultivo está totalmente limpio, sin ninguna contaminación. Puede ser también que no se limpian adecuadamente el sitio de inoculación, el cuarto de cultivo in vitro, o generalmente la habitación donde están, no sé, las personas ingresan deliberadamente sin utilizar la indumentaria adecuada, que se utiliza incluso calzas para poner en el zapato, para que de esa manera realmente no ingresen microorganismos, ¿no? Es decir, siempre debe estar totalmente esterilizado este cuarto. Yo siempre digo que este cuarto más o menos lo comparo como un quirófano, ¿no? Que debe estar totalmente aséptico. Puede ser que eso también
nos esté induciendo contaminación porque está la presencia de bacterias o de microorganismos aeróbicos, ¿no? Puede ser que en la cámara donde está el flujo laminar, realmente existe un tubo de luz ultravioleta, ¿no? Esta luz ultravioleta realmente se la prende unas horas antes o durante la noche para que comience a irradiar este tipo de luz y que de esa manera mate bacterias aeróbicas o microorganismos aeróbicos. Puede ser que generalmente ya no esté dando los resultados adecuados. Verán que la luz ultravioleta es mutagénica, es decir, tiene la capacidad de cambiar la información genética. Pues me acuerdo que en Cuba, cuando se prendía, por ejemplo, el tubo de luz ultravioleta, había un timbre rojo ahí que decía peligro. O sea, no había cómo ingresar porque es mutagénica. Me acuerdo que decía mi tutor de tesis, decía, si alguien ingresa al interior del flujo laminar y está la luz ultravioleta prendida, incluso lo puede dejar estéril, ¿verdad? Entonces, miren, a veces puede ser que realmente el flujo laminar ya no está totalmente esterilizado o la luz ultravioleta no está cumpliendo con la misión de esterilizar el ambiente, especialmente de microorganismos aeróbicos, ¿no? Están ingresando muchas personas al interior del laboratorio o al interior del cuarto de inoculación y por lo tanto entonces están infectando el suelo, se está infectando el aire con bacterias, con microorganismos aeróbicos y aprovechan cuando usted destapa el frasco, destapa el vidrio para poder ingresar en el interior del medio de cultivo. O también debido, ahí miren en el caso de las coníferas, en el caso del pino, en el caso del ciprés, realmente ustedes saben que ese tipo de especies vegetales, especies forestales, tienen ramificaciones que se llaman verticiladas. Es decir, son como una verdadera roseta, ¿no? Entonces, a veces cuando se hace la desinfección de ese tipo de plantas, darse cuenta que en las acículas tienen unas escamas. Y esas escamas realmente impiden que el desinfectante se ponga en contacto con el explante. Entonces, puede ser que en ese tipo de plantas no se pueda tener una adecuada desinfección y puede entonces inducir contaminación. O puede ser que las cámaras de crecimiento en el invernadero no estén limpias. Existe cantidad de microorganismos, de ácaros, de pulgones, de insectos que realmente son portadores de plagas y enfermedades, son portadores especialmente de enfermedades de carácter fúngico, ¿no? Entonces, puede ser también que eso nos esté induciendo contaminación. Entonces, miren, a pesar que hemos hecho un extraordinario trabajo de desinfección, sin embargo, se nos puede contaminar el material vegetal. Por lo tanto, entonces, ¿cómo hay que hacer la esterilización química de los explantes o la esterilización del material vegetal? Primero, definamos lo que es la esterilización química del material vegetal. Decimos que es la erradicación o eliminación de microorganismos exógenos, es decir, que se encuentran en la parte externa del explante utilizando sustancias químicas. ¿Cuáles son las sustancias químicas que se pueden utilizar para poder hacer la desinfección del material vegetal? Podemos utilizar alcohol o etanol. El alcohol básicamente se utiliza el de 70%, porque decíamos que el de 96 deshidrata demasiado el tejido, ¿no? Y especialmente las mesas, las superficies, ahí sí hay que desinfectarlas utilizando alcohol de 96, porque el de 70 en cambio deja una lámina o deja una estela de agua y prácticamente puede inducir mayor contaminación. Lo que hace el alcohol, decíamos, es eliminar las burbujas de aire y de esa manera entonces el explante entra en un contacto íntimo con el desinfectante. Incluso miren en el caso de algunos frutos, hablemos por ejemplo de orquídeas, hablemos de papaya, por ejemplo, se la puede bañar incluso con todo el alcohol de 96% y no pasa absolutamente nada, porque lo que yo quiero utilizar no es lo que se está poniendo en contacto con el desinfectante, sino que está en el interior del fruto, ¿no? Por ejemplo, que si hablemos de una papaya, yo me acuerdo que hace unos 3 años, un estudiante de agronomía hizo una tesis en papaya, en carica papaya, y entonces él desinfectaba externamente el fruto utilizando alcohol de 96%. Luego la flameaba y sacaba la semilla. Igual cosa en el caso de esta estudiante que ahorita está haciendo en orquídeas, está haciendo en caliogenes de orquídeas, utiliza toda la cápsula de la orquídea y realmente puede bañarle en el alcohol, pero no pasa absolutamente nada porque la semilla está protegida básicamente por la cáscara, por la corteza o por la episperma que decimos desde el punto de vista biológico del fruto o de la semilla, ¿no? Podemos utilizar también otro producto, lejía o hipoclorito de sodio. Decíamos que la lejía o el hipoclorito de sodio realmente es una solución líquida, por lo tanto se prepara una solución porcentaje-volumen. Básicamente, el hipoclorito de sodio tiene alrededor del 10% de cloro activo. Este es el que se utiliza generalmente para limpiar los pisos, ¿no? Es el ajax cloro, ¿verdad?
que se utiliza básicamente, ¿no? Y se utiliza en diferentes concentraciones. Ustedes ya saben cómo se prepara una solución porcentaje-volumen y sobre eso va a consistir el examen práctico. Le digo, por ejemplo, a alguien, prepárenme una solución de hipoclorito de sodio al 1%. Entonces, ¿qué cantidad pone de hipoclorito y qué cantidad pone de agua destilada esterilizada, ¿no? Se pueden utilizar concentraciones mucho más altas. Vamos a ver de qué depende utilizar una concentración, por ejemplo, 1,5 a 2%, ¿no? Aunque existen algunas plantas que son muy sensibles al hipoclorito de sodio, es decir, a la lejía, a la Hax-cloro. Por lo tanto, entonces se puede utilizar también el hipoclorito de calcio. El hipoclorito de calcio, en cambio, es una solución sólida. Esta solución sólida es una solución porcentaje-peso, ¿verdad? Este es básicamente el que utilizan para poder desinfectar o esterilizar las piscinas. Es un polvo, ¿no? Que se lo mezcla en agua corriente. Y una vez que se deja reposar, se utiliza el líquido clarificado, ¿no? Y se pueden utilizar en concentraciones de hipoclorito de calcio de 35 a 100 gramos por litro durante 5 a 30 minutos. Vamos a ver de que el tiempo y la concentración del desinfectante depende de otros factores que los vamos a analizar más adelante, ¿no? Entonces, en el caso de hipoclorito de calcio, es una solución porcentaje peso, es decir, es una solución sólida. Por lo tanto, entonces se tiene que pesar y se tiene que completar a todo el volumen de la disolución. Esto también vamos a hacer ejercicios cuando hagamos el examen práctico, ¿no? Una de las características que tiene el hipoclorito de calcio es de que va penetrando lentamente en los tejidos, pero tiene la desventaja de que no se puede almacenar por mucho tiempo. Es decir, cuando usted hace el aclarado, cuando disuelve el polvo del hipoclorito de calcio en agua, realmente el hipoclorito de calcio es delicuescente, pondrán en el glosario. Delicuescente quiere decir que en presencia del aire absorbe una gran cantidad de agua del ambiente. Y al absorber agua del ambiente, realmente baja la concentración del cloro. Es la razón por la cual ustedes se dan cuenta que las piscinas le ponen hipoclorito de calcio, ¿no? Le ponen en la piscina y después, qué sé yo, que no sé, de un día, de 2 días, comienza a bajar la concentración del hipoclorito de calcio. ¿Por qué? Porque se comienza realmente a mezclar con el agua y se comienza a volver delicuescente. Entonces, delicuescente quiere decir que tiene la propiedad de absorber el agua del ambiente, ¿no? Otro producto que se puede utilizar también, se puede utilizar el sublimado o cloruro de mercurio. Este se lo disuelve en agua corriente, es un excelente desinfectante, pero es altamente tóxico. Tóxico y muy malo tanto para las personas, para los animales, es decir, para todos en general. Miren que se utiliza en concentraciones muy pequeñitas. Es tan potente el desinfectante, este sublimado o cloruro de mercurio, que se puede utilizar en concentraciones que van de 0,01 a 0,05. Es una solución porcentaje-volumen. Y se puede utilizar en tiempos muy bajitos, de 2 a 12 minutos, ¿no? Es altamente tóxico. Es un muy buen desinfectante, pero prácticamente incluso no se puede eliminar ni por los desagües comunes, ¿verdad? Yo me acuerdo que en Cuba, cuando se utilizaba el cloruro de mercurio, había que utilizar con guantes, con mascarilla, con altas medidas de bioseguridad, y todo el excedente que sobraba del cloruro de mercurio no se lo eliminaba por los desagües comunes. Generalmente se lo tenía que almacenar. Ellos tenían unas piscinas de oxidación donde botaban todos los productos que eran altamente tóxicos. En caso del Ecuador, incluso este producto es controlado por el ARSA, es decir, no hay cómo utilizar nomás en los laboratorios, porque generalmente hay que informar incluso del control, porque es un producto sujeto a control por parte de la... Es muy buen desinfectante, pero es altamente tóxico, ¿no? Se pueden utilizar otros productos también para la desinfección. Por ejemplo, se puede utilizar el sulfato de cobre y se lo puede utilizar en diferentes concentraciones. Es un muy buen desinfectante el sulfato de cobre. Se puede utilizar también el agua oxigenada. Generalmente decimos que el agua oxigenada es el peróxido de hidrógeno al 2%, ¿no? Especialmente el agua oxigenada es muy bajita en su concentración, al 2%, y se puede utilizar, por ejemplo, para hacer la desinfección de semillas de cinchona o semillas de orquídeas se puede utilizar, porque en definitiva es el agua oxigenada. Entonces, el peróxido de hidrógeno al 2% es el agua oxigenada, H2O2, ¿no? También se puede utilizar el agua de bromo. Es un excelente desinfectante, pero es altamente tóxico y sobre todo es cancerígeno. Yo me acuerdo que en Cuba nuestro tutor hacía algunas pruebas utilizando el agua de bromo
y por ejemplo, regaba unas gotitas, ¿verdad? En una franela, y a la franela la huequeaba la franela. Entonces él decía, imagínense la toxicidad que tiene el producto, si se llegara solo a respirar el producto, eso puede producir con los pulmones, ¿no? Es decir, son productos muy buenos, pero son altamente tóxicos y peligrosos. ¿Qué actividades se deberían hacer entonces para que la desinfección o la esterilización química sea mucho más eficaz? Es decir, prácticamente para incrementar la efectividad del proceso de desinfección. Primero, lavar con abundante agua limpia, es decir, para tratar de eliminar todas las trazas del desinfectante. Es el primer elemento fundamental a considerar. Posteriormente, es importante colocar los explantes durante algunos segundos o algunos minutos en alcohol de 70% para de esa manera eliminar las burbujas de aire que se forman en torno al explante y exista mejor contacto con el material vegetal. Segunda medida, entonces, para que la desinfección sea mucho más eficaz. Tercero, la adición de un agente mojante o una sustancia tensoactiva, como el caso del Twin 20 o Twin 80. Se pueden adicionar en gotitas de 3 a 5 gotas, que básicamente lo que hace es romper la tensión superficial. Y al romper la tensión superficial, este agente mojante, entonces realmente el explante se pone en un contacto mucho más íntimo con el desinfectante. Y de esa manera entonces puede realizarse un proceso de desinfección mucho más eficaz. Y si no hay Twin, pues utilizar detergente, ¿no? Detergente, deja como mi primo que utilicen malacatos para poner fijador al insecticida o al fungicida cuando generalmente hacen el proceso de control químico de microorganismos, ¿no? Es importante realmente colocar en el agitador magnético para poder estar agitando constantemente, especialmente cuando se utiliza el ajas cloro o hipoclorito de sodio. Entonces utilizamos un agitador magnético y en algunos casos, en algunos laboratorios que son altamente sofisticados y equipados, generalmente utilizan la esterilización con hipoclorito de sodio bajo vacío. Es decir, le sacan todo el aire del recipiente y de esa manera entonces se hace el proceso de esterilización mucho más eficaz porque el explante se pone en contacto íntimo con el desinfectante. Veamos ahora sí y analicemos la elección del tiempo y la concentración del desinfectante. Esto es importantísimo conocerlo, ¿verdad? Yo en estas vacaciones hice un protocolo para una tesista del proyecto Cinchona, ¿no? Y básicamente ella va a trabajar en proceso de desinfección, de explantes de cinchona. Y para ello es importante considerar el tiempo y la concentración del desinfectante. Vamos a ver qué elementos es importante cuando usted como investigador decide seleccionar el tiempo y la concentración del desinfectante. Vamos a ver de qué factores depende. Primero, de la edad del explante. Si el explante es suficientemente maduro, este soporta un tiempo y una concentración mayor del desinfectante. Pero si la edad del explante es muy tiernito, es muy joven, es muy suculento, el tiempo y la concentración también tiene que ser menor. Porque si le doy el mismo tiempo y la misma concentración de un explante maduro, el explante se va a quemar, se va a chicharrar, se va a hacer negro y no me va a servir para poder realmente hacer la inoculación in vitro porque todas las células van a morir. Entonces, primer elemento a considerar, la edad del explante. Segundo elemento a considerar, el tamaño del explante. Si el explante es grande, por lo tanto, entonces el tiempo y la concentración del desinfectante puede ser mayor. Pero si el explante es pequeño, imagínense un meristemo. Un meristemo realmente es del tamaño de la cabecita de un alfiler, ¿verdad? Imagínense que yo le dé el mismo tiempo y la misma concentración de un explante de hoja o un explante, que es más grande, realmente el explante se me va a dañar con el desinfectante. Entonces, depende mucho del tamaño del explante. Segundo elemento a considerar. Tercer elemento a considerar, si la superficie que yo voy a utilizar del explante es la que se pone en contacto con el esterilizante o con el desinfectante, la desinfección debe ser suave. Voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, yo quiero utilizar explantes de hoja, como el caso de este señor tesista de agronomía, él está trabajando en callogenes de café, ¿no? Entonces, ¿qué está utilizando? Las hojas de café. ¿Qué es lo que va a sembrar él? Hojas de café. El explante, en este caso, las hojas se están poniendo en contacto íntimo con el desinfectante. Si yo le incremento el tiempo y la concentración, las hojas se me van a quemar y por lo tanto no va a haber proliferación. Entonces, si la superficie del explante es la que se pone en contacto íntimo con el desinfectante,
la desinfección tiene que ser suave. Ejemplo, las hojas. Pero si la superficie del explante, que es la que yo voy a utilizar, no se pone en contacto con el desinfectante, la desinfección puede ser mucho más severa, puede ser mucho más fuerte, puede ser mucho más vigorosa. Les contaba el caso de este joven que hizo su test en papaya, ¿no? Entonces él traía toda la fruta bomba, toda la papaya. Y entonces, ¿qué hacía? La lavaba externamente con lejía, con alcohol al 100%, y no pasaba absolutamente nada. Porque la semilla, que es lo que él requería para poder inocular in vitro, estaba protegida internamente. Estaba protegida por la episperma. Igual cosa, esta señorita tesista que está haciendo ahora la tesis en Catleya, utiliza la cápsula intacta. Entonces, desinfecta externamente y por lo tanto, entonces la desinfección puede ser mucho más severa porque la semilla, que es la que va a utilizar, generalmente está protegida. Entonces, estos 4 criterios se debe considerar en el momento de seleccionar el tiempo y la concentración del desinfectante. Sin embargo, es importante analizar que cuando se hace cultivo de tejidos vegetales, existen cultivos aparentemente estériles. Es decir, son aquellos cultivos que están contaminados internamente y que generalmente el desinfectante no los pudo eliminar. Y básicamente esto, cuando uno se da cuenta que es un cultivo generalmente contaminado internamente o aparentemente estéril, este cultivo generalmente si viene creciendo en un medio de cultivo, qué sé yo, pobre, con escasas sales, realmente no se va a manifestar la contaminación interna. Pero generalmente como síntoma presenta un crecimiento clorótico, un crecimiento realmente muy bajo y básicamente es alterado básicamente por bacterias y por bacilos. Especialmente los bacilos del género Erwinia son los que mayor cantidad de infecciones internas producen. Es decir, aparentemente el tejido está bien, pero prácticamente como internamente está contaminado, presenta un crecimiento muy pobre, muy clorótico. Es decir, prácticamente la clorofila se está degenerando en el explante. Y estos realmente viven creciendo en un medio de cultivo pobre, y por eso no se manifiestan, más o menos como dicen que nosotros vivimos en simbiosis con las amebas, ¿no? Es decir, prácticamente vivimos toda la vida con amebas. Cuando se manifiestan, posiblemente cuando existe un síntoma grave, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se puede hacer visible una infección interna? Si ese explante clorótico, que lo está teniendo un crecimiento pobre, lo inoculamos en un medio de cultivo mucho más rico, ¿no? Entonces, claramente puede haber una explosión bacteriana. Es decir, en ese medio de cultivo, nosotros inoculamos el explante, es un medio de cultivo enriquecido con sales, y si a eso le ponemos, no sé, algún aminoácido, peptona, tritona, vitaminas, ¿no? Generalmente, inmediatamente, si ese cultivo está contaminado internamente, va a haber una explosión bacteriana. Es decir, va a haber una manifestación del microorganismo. Y de esa manera nos vamos a dar cuenta de que ese cultivo es un cultivo aparentemente estéril, ¿no? Y básicamente, entonces, ¿por qué realmente el cultivo no manifestaba aquello? Porque la bacteria endógena, los bacilos básicamente que están contaminando internamente, ¿no? Son saprófitos. Es decir, estos incluso viven en los laboratorios, ¿no? Ustedes saben, miren ahorita cómo se contamina el virus del COVID. Se contamina justamente porque está presente en el ambiente. Por eso no sé si ustedes han escuchado, dice el efecto rebaño, ¿no? Es decir, existe ya la contaminación, qué sé yo, generalizada. Entonces, es el mismo caso de las infecciones aparentemente estériles, ¿no? Es decir, los bacilos están internamente en el tejido porque realmente existen bacterias aeróbicas que se manifiestan prácticamente cuando nosotros cambiamos a un medio de cultivo mucho más enriquecido, ¿no? Recuerden ustedes que básicamente los hongos se reproducen por esporas y estas esporas realmente son muy resistentes, toleran incluso condiciones adversas, extremas, tanto de temperatura, de humedad, de luz. Fíjense que incluso a veces en los viveros están las esporas, no sé, del dumping off. A ver, ¿alguien conoce qué es el dumping off? A ver, ¿alguien conoce qué es el dumping off? A ver, alguien que me diga qué es el dumping off. Pónganlo al glosario, dumping off. Una enfermedad que les pega a las plántulas en general cuando la semilla recién está germinando y desde la raíz empieza a dañar a las plantas. ¿Quién dijo aquello? ¿Quién dijo aquello? No le vi el nombre. Yo, ingeniero, yo. ¿Cuál? ¿Evelyn? Sí, ingeniero. Muy bien, Evelyn. Muy bien, Evelyn. Extraordinario, fabuloso. Felicitaciones. Dumping off, pondrán en el glosario entonces. Dumping off es una enfermedad de los viveros, ¿no?
que se produce en el cuello de la raíz. Se produce una necrosación del tejido y claramente comienza a voltearse la plantita. Eso le conocen como el nombre de canillera, ¿no? En el tomate se da mucho, ¿no? Entonces las esporas, miren, del dumping off, de este hongo, están creciendo ahí en el vivero. Es decir, soportan condiciones adversas. Igual cosa pasa en los laboratorios. Por eso se dice que a este tipo de microorganismos que producen cultivos aparentemente estériles, le llaman fantasmas blancos, ¿verdad? Es decir, porque están presentes ahí en el aire, en el suelo, este tipo de bacterias, tipo de bacillus, es decir, se vuelven prácticamente comunitarios. Miren, en este momento, ¿por qué el virus del COVID está siendo un peligro? Porque se volvió comunitario, es decir, está en el ambiente. No sabemos quién está contaminado. Entonces, justamente este tipo de microorganismos, dice que en Estados Unidos dan en llamarles fantasmas blancos, porque prácticamente está en el aire, está en el suelo, están en el material vegetal, porque son microorganismos endógenos, producidos básicamente por bacterias, por bacilos, que realmente están limitando el crecimiento del explante. Esto está muy relacionado con las infecciones internas, ¿verdad? Es decir, los cultivos aparentemente estériles son aquellos que realmente están relacionados con infecciones internas. Recuerden ustedes de que el desinfectante no elimina microorganismos endógenos, solo elimina microorganismos exógenos, es decir, que están en la superficie externa del tejido. Por lo tanto, si internamente está contaminado el tejido, el explante, existen dos formas de poderlo evitar. La primera sería utilizar cultivo de meristemos y la segunda podría ser la adición de antibióticos al medio de cultivo, es decir, los mismos que utilizamos las personas, los seres humanos. Sin embargo, tanto la utilización de los meristemos como la adición de antibióticos no es nada esperanzador. ¿Por qué? Primero, los meristemos, ¿por qué realmente escaparían al ataque de microorganismos? Porque como son realmente microscópicos, están tanto en las partes apicales del tallo, de las ramas o de la raíz, no están todavía soldados, no están fundidos íntimamente al sistema vascular de la planta. Y al no estar fundidos íntimamente al sistema vascular de la planta, escapan al ataque de microorganismos. Pero extraer un meristemo es bastante complicado, es difícil, ¿verdad? Es prácticamente un trabajo que hay que tener muchísima experticia. Se necesita mucho tiempo para poder sacar. Entonces, pues digo que no es un trabajo, qué sé yo, que podría ser la solución. Sin embargo, los meristemos son las únicas partes que escapan al ataque de microorganismos. Y en cambio, la adición de antibióticos puede conducir en el medio de cultivo a fenómenos fitotóxicos. ¿Qué quiere decir fitotóxico? Es decir, que el medio de cultivo pueda prácticamente volverse muy tóxico para el explante. Y al volverse muy tóxico para el explante, realmente puede inhibir el crecimiento del explante. Es decir, incluso darse cuenta cuando uno de repente tiene alguna afección a la garganta y toma un antibiótico, incluso hasta la orina se vuelve un olor muy fuerte, ¿no? Es decir, ese proceso fitotóxico puede inhibir el crecimiento y desarrollo del explante. Y la otra, ustedes saben de que los antibióticos sirven para controlar bacterias, ¿no? Bacterias. Y generalmente los antibióticos hacen que los microorganismos se vuelvan resistentes, ¿no? Acuérdense de nosotros, ¿no? Cuando nos dan realmente este tipo de infecciones, la garganta, que al principio nos curábamos con un Ampivex de 250, después tenemos que utilizar una de 500, después utilizamos de 1 gramo, y después nos vamos a la inyección de 2.500.000, de 4 millones, porque cada vez se vuelve mucho más resistente el microorganismo. Por lo tanto, entonces, lo mejor es utilizar un material sano, tanto endógeno como exógenamente, para de esa manera entonces evitar tener que utilizar ya sea los meristemos o los antibióticos. ¿Cuáles son los antibióticos que se pueden utilizar? Los mismos que se emplean para poder emplearlos en el tratamiento de los seres humanos. Por ejemplo, la penicilina, la cromicina, la tetraciclina, la oxitetraciclina, la streptomicina, la cloromecetina, la rinfapimicina y la gentamicina. Es decir, ustedes pueden darse cuenta, son los mismos antibióticos que se pueden, qué sé yo, consumir las personas. Yo me acuerdo que en Cuba, por ejemplo, nosotros molíamos un Ampivex, la molíamos en un morterito y la adicionábamos al medio de cultivo porque prácticamente a veces es necesario para poder extremar de alguna forma la contaminación endógena de bacterias, pero siempre va a conducir a fenómenos fitotóxicos. Es decir, el medio de cultivo adquiere una mayor toxicidad y eso puede inhibir el crecimiento del explante. Por eso, si se puede, mejor hay que tratar de utilizar material sano.
Y fíjense, hasta aquí hemos visto que entonces el material que se utiliza para inocular in vitro tiene que estar exento de plagas y enfermedades. Sin embargo, en algunos casos se pueden hacer cultivos simbióticos. ¿Se acuerdan ustedes la simbiosis y la simbiosis? Para el glosario, simbiosis es la vida mutualista entre dos organismos sin causarse daño, ¿no es cierto? Entonces, nosotros conocemos que hay muchos vegetales que viven en simbiosis. Por ejemplo, las orquídeas, el aliso, las leguminosas viven en simbiosis, ¿no? Entonces, el cultivo in vitro es asimbiótico, es decir, no requiere, prescinde de microorganismos. Sin embargo, en algunos casos puede ser que sea necesario hacer la inducción o introducir, por ejemplo, el microorganismo para hacer germinación de algunas semillas. En el caso de las orquídeas, Knudson en el año 1922 reemplazó lo que le daba el hongo a las semillas y hizo una germinación asimbiótica, es decir, prescindiendo del hongo. Es decir, logró hacer una germinación prácticamente añadiendo lo que el hongo le daba. Sin embargo, en algunos casos puede ser que se pueda hacer una germinación simbiótica, ¿no? Y se tendría que adicionar el hongo con el que normalmente en condiciones naturales vive la orquídea de manera simbiótica. Igual cosa puede pasar, qué sé yo, en el caso de las leguminosas. Por ejemplo, hablemos de las bacterias. Recuerden ustedes de que el caso del faique, el caso del guavo, generalmente viven en simbiosis, básicamente con bacterias nitrificantes que decimos, ¿no? Recuerden que en la clase anterior veíamos el proceso de nitrificación y desnitrificación. Y decíamos que en ese proceso jugaba un papel fundamental las bacterias fijadoras de nitrógeno, especialmente del género Rhizobium, ¿no? Entonces, puede ser que en algún momento tal vez se tenga que introducir, por ejemplo, si estoy trabajando con una leguminosa, qué sé yo, tal vez introducir el microorganismo con el que vive en simbiosis. Sin embargo, la mayor parte de los cultivos in vitro son asimbióticos, es decir, se busca por todos los medios reemplazar la función que cumple el microorganismo a través, por ejemplo, en el caso del medio de cultivo Knudson C, a través de la utilización de sacarosa, ¿no? Entonces, en eso consisten los cultivos simbióticos. Bien, entonces, hasta el día de hoy, hasta aquí, entonces, la clase teórica del día de hoy. Entonces, el día de mañana van a reforzar los conocimientos en la práctica, pero ustedes ya van a saber, entonces, qué es el proceso de aislamiento, qué es el proceso de desinfección, para de esa manera, entonces, poder completar la actividad del día de hoy, ¿no? No sé, tal vez existe alguna pregunta, ¿quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Perfecto. Muy bien. A continuación, entonces, me voy a permitir, en cambio, explicar a ustedes lo que va a constituir el trabajo de investigación final de la asignatura. Recuerden que yo les había señalado en el encuadre, y ustedes me conocen a mí, de que mi filosofía de trabajo es la planificación y el orden. Yo realmente soy un convencido de que los estudiantes tienen otras cosas que hacer, ¿no? Tienen que descansar, tienen que trabajar. Veía un poco de memes que ponían, chuta, ya nos espera la universidad, ¿no? Yo pienso que todo se planifica, realmente las cosas tienen que hacerse bien. A mí me gusta primero planificar y explicar a mis estudiantes cómo vamos a trabajar. Y por eso, realmente con el suficiente tiempo de anticipación, nos vamos realmente a planificar para poder realmente hacer el trabajo de investigación final de la asignatura. Este va a ser un estudio de caso real de un trabajo de investigación que yo les voy a asignar en estas vacaciones justamente de Navidad y fin de año. Aproveché para poder realmente revisar algunos trabajos y de esa manera entonces puedan ustedes montar un trabajo de investigación que les permite entonces trabajar y poner en práctica lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de la asignatura. El objetivo fundamental es condensar lo que hemos venido aprendiendo entonces en la asignatura. Les voy a explicar lo que va a constituir el trabajo de investigación grupal final de la asignatura, que va a constituir un estudio de caso, ¿no? Yo les había preguntado a ustedes el otro día, me decían que ustedes se han trabajado en un estudio de caso. Entonces vamos a explicar realmente en lo que va a consistir el trabajo de investigación. Para mí, todo trabajo de investigación o toda práctica debe tener objetivos. Si no tiene objetivos, se constituye en mero actividad, en una mera práctica, en un mero trabajo, que no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista académico. Para mí es de fundamental importancia las prácticas para complementar el trabajo teórico.
Para mí una práctica es simplemente trasladar lo que pasa en el aula, pasarlo al laboratorio, pasarlo al vivero, pasarlo al campo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del trabajo de investigación de los estudios de caso que vamos a realizar? Primer objetivo, revisar diferentes estudios de caso de trabajos de investigación relacionados con la propagación de plantas por cultivo de tejidos vegetales in vitro. Vamos a revisar entonces algunos casos de algunos, qué sé yo, para ir en orden. Vamos a ver diferentes casos que se pueden presentar en el trabajo para de esa manera entonces irlo analizando. El segundo objetivo dice analizar un estudio de caso sobre las diferentes fases de propagación de plantas por cultivo de tejidos vegetales in vitro con la finalidad de realizar propuestas técnicas que permitan mejorar y viabilizar su aplicación. Entonces, en el estudio de caso ya vamos a aterrizar un poquito y vamos a ir analizando las diferentes fases, desde la fase de implantación hasta la fase de adaptación, para que todos entonces en el tercer objetivo dice generar un espacio para la socialización del estudio del caso analizado, para en base a ello realizar el análisis y la discusión sobre la importancia del cultivo de tejidos vegetales in vitro. Entonces, los compañeros que van a trabajar, por ejemplo, en un estudio de caso, cuando socialicen, van a permitir realmente que los otros compañeros que no hicieron este trabajo puedan conocer del asunto. Yo siempre digo que uno en la vida tiene mucho que aprender. Uno termina la vida, muere y no termina de aprender. Pero también tenemos algo que enseñar. Yo pienso que todos, absolutamente todos, tenemos que enseñar algo. No somos totalmente neófitos, ¿no? Yo siempre digo que mis estudiantes no parten de cero, ustedes tienen un conocimiento. Entonces, el tercer objetivo va a permitir que cuando los estudiantes expongan, por ejemplo, el caso 1, el caso 2, el caso 3 o el caso 4, los otros compañeros se puedan empapar de ese conocimiento. Entonces, esos son los tres objetivos fundamentales que persigue el trabajo de investigación de estudio de caso. ¿Cómo vamos a trabajar? Aquí están ya los trabajos para cada grupo, ¿sí? Estos trabajos están relacionados en base a trabajos de investigación de tesis, en los cuales he tenido el honor de ser el director de las tesis y que justamente hoy reposan en el repositorio. Es decir, están todas, absolutamente todas las tesis están en el repositorio. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ya voy a indicar cuál es el autor de este trabajo para que lo revisen y voy a dar exactamente para que sepan cómo hay que hacer el estudio de caso. Una de las cosas que yo siempre me molesta es de que a veces los profesores nos dan una tarea, pero ni siquiera nos explican cómo hay que hacer. Y después cada cual viene de una manera, de otra manera. Vamos a explicar con lujo de detalles cómo vamos a trabajar en la estructuración de los ítems del estudio de caso. El grupo número 1 va a hacer el estudio de caso sobre, va a analizar procesos biotecnológicos para la propagación in vitro de cinchón officinales a partir de diferentes fuentes de material vegetal. Es decir, vamos a trabajar en la primera fase. Ese va a ser el estudio de caso que va a trabajar el grupo número 1. Después voy a explicar cuáles son los ítems que tiene un estudio de caso. Un estudio de caso es un trabajo técnico, ¿verdad? Un estudio de caso incluso después puede ser un trabajo de consultoría para ustedes, ¿no? Que pueda generarles un recurso económico. Que si alguien se hace consultor y dice, ¿sabe que quiero que me haga un análisis al estudio de caso que el ingeniero Víctor Huguera está haciendo en el laboratorio de biotecnología? Para que haga una evaluación, para ver qué tal. Entonces, usted hace un estudio de caso, analiza ese trabajo de investigación y en función de eso emite un informe. Entonces, vamos a ver cuáles son los ítems que ustedes van a utilizar para poder emitir ese informe. Grupo número 2. En cambio, el grupo número 2 va a adentrarse a otra fase, que es el brotamiento y enraizamiento. Entonces, va a ser procesos biotecnológicos para el brotamiento y enraizamiento de cinchón officinales a partir de vitroplantas en la Argelia LO. Entonces, la primera fase era la fase de implantación, la fase de semillas, de hacer el estudio de caso. El segundo caso, en cambio, van a tener la posibilidad de analizar la fase de brotación y enraizamiento, y en una especie forestal. Y entonces, asimismo, luego van a tener la posibilidad de escribirlo al caso, de analizarlo al caso, y presentarlo a través de la plenaria que vamos a hacer. Yo voy a explicar cómo se va a hacer aquello, para que de esa manera lo puedan trabajar. El grupo número 3 va a ser el estudio de caso en procesos biotecnológicos para la inducción de callos a partir de vitroplantas de cinchón officinales a nivel de laboratorio en la provincia de Loja. Entonces va a analizar en cambio la tercera fase, es decir, la primera fase fue implantación, la segunda brotación y enraizamiento, y estamos entrando a la fase de callogénesis. Es decir, van a analizar en cambio la forma como inducir callos, ¿no? Y entonces van a tener la posibilidad de presentarlo a los compañeros que no trabajaron en cambio en este caso.
Y tendríamos que entrar a la cuarta fase, ¿no? Que es el proceso de adaptación. Recuerden que la última fase, que es la que nos falta estudiar, es el proceso de adaptación a las condiciones ambientales. De nada haya servido que hayamos extremado el proceso de desinfección de la vidriería, el proceso de selección del medio de cultivo, el proceso de desinfección de la esterilización, etcétera, etcétera. Si no tenemos la capacidad de poder realmente hacer que esas microplantas sobrevivan, no ha servido de nada. Es decir, como si hubieran tanto esfuerzo para nadar y morir en la orilla, ¿no? Por eso el estudio de caso del tercer grupo, en cambio, es comportamiento de microplantas y orquídeas en 2 sustratos de aplicación de 3 fertilizantes foliares. Vamos a trabajar en cambio, en un caso para tener el máximo porcentaje de sobrevivencia. Estos casos, todos los grupos los van a exponer y vamos a hacer 2 jornadas de exposición y va a ser tipo grado. Es decir, vamos incluso a prepararlos ya para lo que va a ser el grado. Vamos a simularlo como que va a ser el grado de ustedes, que con este estudio de casos se van a graduar. Yo voy a hacer incluso todas las normas de estilo que utilice el presidente del tribunal el día que ustedes se gradúan. Vamos a desmenuzar el caso, lo vamos a analizar al caso. Entonces yo voy a hacer ese día de presidente del tribunal y voy a ser de asesor también del trabajo de investigación. Y les vamos a hacer diferentes preguntas sobre aquello y vamos a hacer exactamente, vamos a hacer una simulación como que ustedes ese día se están graduando, porque justamente ya va a ser el último día de la asignatura y por lo tanto entonces vamos a hacer a través de 2 jornadas de trabajo para poder exponer de manera, amplia y detenidamente para poder analizar el caso. ¿Cómo hay que presentar el estudio de caso? El estudio de caso no es presentar por presentar, no es copiar por copiar. Algunos dicen, voy a hacer control C, control V. No, el estudio de caso tiene 7 capítulos, va a tener 7 capítulos. ¿Qué tiene el primer capítulo? En el capítulo 1 va la formulación del estudio de caso. Pero vamos a hacer en orden, 3 hojitas, por favor. 3 hojitas, no vayan a copiar toda la tesis, 3 hojitas escritas, parafraseadas por usted. Primero, el tema. Tienen que ir a la tesis, en el repositorio, revisar el tema. Van a hacer un ligero antecedente. Van a hacer una justificación, el objetivo general y los objetivos específicos que están en la tesis. Eso los vamos a copiar. Pero no vamos a copiar la justificación, sino que vamos a justificar nosotros el trabajo en base a lo que hemos analizado en clase, en base a lo que hemos estudiado a lo largo de la asignatura. Eso tiene el capítulo número 1, que es la formulación del estudio de caso. Por eso cuando uno lee un estudio de consultoría, se va al capítulo 1. Y solo leyendo el capítulo 1 ya se empapa uno. Ya le da una radiografía de lo que tiene realmente el análisis de caso. Y solo tiene 3 hojitas, no más, 3 hojitas. Capítulo 2. Fundamentación científica técnica en 3 hojitas. Van a hacer una breve revisión de literatura. Tampoco van a poner toda la revisión de literatura de la tesis. No, la tesis tiene 10, 20 hojas de revisión de literatura. Vamos a seleccionar lo más importante. Vamos a incluir la bibliografía según las normas APA, ¿verdad? Y vamos a incluir citas bibliográficas consultadas en el texto, ¿no? Es decir, en esta parte vamos a hacer la fundamentación teórica, la fundamentación científica del caso. Entonces, para eso vamos a coger la parte más relevante de la literatura, ¿no? 3 hojitas, pero no se olviden de citar la información, ¿no? Recuerden ustedes de que al no citar estamos cometiendo un plagio y el plagio es sancionado por las leyes ecuatorianas, es sancionado incluso en el plano penal, ¿verdad? Entonces hay que hacer, por eso es un trabajo de investigación de tesis que van a hacer, y con eso van a graduar, ¿verdad? Por ese día vamos a hacer como un proceso de graduación, ¿verdad? Vamos a hacer como un proceso de graduación. Entonces el capítulo 2, la fundamentación científica técnica, no es copiar la revisión de literatura, cuidado, ¿verdad? Cuidado. Yo tengo esos trabajos de investigación, yo fui el director de tesis, así que no voy a coger control C, control V y ya, no. Tenemos que parafrasear, tenemos que revisar para poner la información que más se ajuste al trabajo de estudio de caso que ustedes están haciendo. Capítulo 3, metodología. 2 hojitas. Aquí van a poner primero una metodología utilizada en el estudio de caso. La ubicación del trabajo, dónde se realizó el trabajo, cuándo se hizo el trabajo. Y la metodología en los instrumentos utilizados para recolectar la información. Entonces, ustedes tendrían que decir, recurrimos a información secundaria contenida en el trabajo de investigación de tesis de titulado tal, de la autoría de tal, que fue hecho en tal sitio. Es decir, aquí tenemos que explicar en 2 hojitas. No es copiar la metodología de la tesis, ¿verdad? Sino es tratar de hacer un análisis a esa metodología y ponerla en 2 hojitas en base a lo que dice aquí. Metodología utilizada en el estudio de caso, dónde fue el trabajo y luego cómo hicieron ustedes para poder recolectar información.
verán que todas las test tienen siquiera unas 15, 16 hojas de metodología. No van a copiar aquello. Entonces, hay que leer el estudio de caso. Por eso, la clave fundamental de esto fue el trabajo de investigación que hicimos de investigación bibliográfica, en donde algunos ya hicieron el trabajo bastante bien de parafrasear, de revisar. Y ustedes me dijeron que ya habían hecho un estudio de caso y que por lo tanto conocen del asunto. Entonces, no es ir a copiar la metodología de la tesis. Capítulo número 4, el desarrollo del estudio de caso. Aquí viene la parte más importante. Es el corazón mismo del trabajo de investigación. 3 hojitas. Van a narrar el caso, van a hacer una síntesis de los resultados obtenidos, van a analizar las causas de los logros y los obstáculos obtenidos. Entonces aquí van a decir ustedes, a ver, en base al conocimiento que ustedes tienen, por ejemplo, ¿cuáles son los aportes que ustedes podrían hacer para optimizar el logro de los objetivos propuestos? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que les dejó el estudio de caso? Es decir, por ejemplo, dice, vamos a suponer que estoy en el estudio de caso 3, callogenes, y dice que la formación de callos fue muy escasa. No hubo una alta formación de callos. Dice, posiblemente, qué sé yo, la formación de callos no fue la adecuada porque se utilizaron concentraciones de auxinas en bajas concentraciones, ya que las auxinas en altas concentraciones permiten la formación de callos. Por lo tanto, el aporte que nosotros brindaríamos es de que se incremente las concentraciones de auxinas utilizando, por ejemplo, que ha sido ácido naftalén acético. En el trabajo de investigación se plantea 1,5, utilizar 2 o utilizar 2,5. Es decir, aquí viene la aplicabilidad de lo que estudiamos, ¿no? Y luego las lecciones aprendidas que nos dejó el caso analizado, ¿no? Es decir, las lecciones aprendidas como sacar a limpio. ¿Qué me dejó el caso analizado? Puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que yo realmente pude aportar? Entonces, miren, esto es importantísimo porque aquí prácticamente está el trabajo de ustedes, aquí está el aporte de ustedes, aquí está todo el conocimiento que hemos aprendido de qué es la desinfección, qué son las auxinas, qué son las citoquininas, qué son las vitaminas. Aquí es donde tenemos que aplicar. Y de esta manera se van preparando ya para lo que va a ser su trabajo de investigación de tesis, previo realmente a la obtención del título de ingeniero e ingeniera forestal. Capítulo 5, conclusiones y recomendaciones, una hojita. Hacemos una síntesis de las principales conclusiones y recomendaciones del caso analizado. No se trata de copiar las conclusiones y recomendaciones de la tesis, no, sino que ustedes sacan unas 2 o 3 conclusiones del caso analizado en una hojita. Luego la bibliografía, una hojita, pueden poner, qué sé yo, tal vez unas 2 conclusiones, unas 2 recomendaciones, pero del caso analizado. Bibliografía citada de acuerdo a las normas APA, y en el capítulo 7, que es el último, pueden incluir algunas fotos, ¿no? Algunas fotos. Pero todos estos anexos tienen que estar numerados. Por ejemplo, anexo 1 con el título, anexo 2 con el título, como qué sé yo, fotografía de un callo, por ejemplo. Si todos los anexos tienen, eso sí lo van tomando de la tesis, ¿no? Ese es un estudio de caso. Ese es un estudio de caso. Entonces, el estudio de caso va a tener 7 capítulos, bien puestos, escritos por ustedes, parafraseado por ustedes, con el aporte de lo que están aprendiendo. Yo les dije a ustedes que le pondrán atención, verán. Mi asignatura es muy interactiva, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a poner de manifiesto todo lo que hemos aprendido. ¿Qué son las auxinas? ¿Qué son las vitaminas? ¿Qué son los aminoácidos? ¿Qué es la asepsia? ¿Qué es la esterilización? ¿Cómo se hace la inoculación? Entonces comienzan ustedes a dar aportes, ¿no? Comienzan a dar aportes. Esos son los 7 capítulos que va a tener el estudio de caso y que básicamente lo van a presentar de forma grupal, ¿no? De forma grupal. Tienen que presentarlo solo en digital, en Word y PowerPoint. Entonces, cada grupo trabaja en su estudio de caso y después cada grupo lo sube a la página web de la asignatura, su archivo en Word y PowerPoint, solo de carácter digital. Vamos a ver realmente cuánto vamos a hacer. Este trabajo de investigación final va a constituir la calificación de la prueba número 3 de la asignatura. Por lo tanto, va a tener un valor de 3,50 puntos. ¿Están de acuerdo o quieren que les tome un examen de todo lo que hemos visto en la asignatura? Les pregunto. Manifiéstense. El trabajo está bien. Entonces, vale entonces la prueba número 3 de la asignatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, va a valer 3,50 puntos. Por favor, no se descuiden de subir cada uno el trabajo que hacen cada grupo, ¿verdad? El Word y PowerPoint. Si no lo sube, puede hasta perder la asignatura, ¿verdad? Porque es la prueba número 3.
Yo subo las notas de las asignaturas, pues no me ven más. Entonces, por favor, no se olviden, ¿verdad? No se olviden. Luego, esto sí hay que exponer el trabajo de investigación como una tesis, como una tesis. Va a valer 2 puntos y lo van a hacer en 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. Ya voy a explicar, ese día incluso tenemos que estar diferentes. Ustedes saben, los forestales, miren, cuando están ustedes en el vivero, estamos en el campo, estamos vestidos, qué sé yo, de botas, de casco, pero sí vamos a estar de frac. Por tanto, cuando nos ponemos elegantes, nos ponemos elegantes, ¿no? Entonces, tiene que ser como el proceso de graduación de ustedes ese día. Entonces, cada grupo va a disponer de un tiempo de 15 a 20 minutos para poder hacer la presentación del estudio de caso. Y en ese momento sorteo al azar cuál va a ser, cómo va a ser el orden de las exposiciones, de acuerdo al que hemos venido trabajando, y esa va a ser la última calificación del ranking, ¿no? Que está llevando Karinita, que es mi asistente de cátedra, para de esa manera entonces contabilizar el ranking final. ¿Cuántas hojitas van a tener el estudio de caso? 10 a 15 hojitas pasadas al INPE. 10 a 15, verán. No más, por favor. No más. No es copiar la tesis, verán. Vamos a decir, ay, vamos con la tesis y copio. No. O sea, yo me las reviso toditas, verán. Yo la tengo revisada todita la tesis. Hay que revisar la tesis. Hay que parafrasear la tesis de acuerdo a los capítulos que había señalado y debe tener de 10 a 15 hojitas pasadas a limpio. No más. Está comprobado, verán, que nadie lee más de eso. Yo en el ciclo anterior vi un poco de estudiantes que me pedían literatura, no sé qué cuestión era, que decía que les había dicho que presenten mínimo solo en literatura 50 hojas. ¿Para qué, hombre? ¿Para qué? Nadie lee más de eso, hombre. 10 a 15 hojitas bien puestas. ¿Cuándo hay que presentar? Miren cuándo hay que presentar. Fecha de asignación, hoy. Esta información tiene aquí en la carátula, lunes 3 de enero del 2022. ¿Cuándo hay que presentar en el EVA? El lunes 7 de febrero del 2022. Ustedes van a decir, está lejísimos. Planificación y orden, estimadísimas señoritas y señores estudiantes. ¿Cómo van a ser las exposiciones de graduación? Exposiciones de graduación. Estas son las exposiciones de graduación. El grupo número 1 y el grupo número 2 van a exponer el día martes 8 de febrero del 2022. Y el grupo número 3 y 4 va a exponer el lunes 14 de febrero del 2022. Romántico, verán eso. Romántico una fecha. 14 de febrero del 2022. Está inspirado ese día. Porque ese día se van a graduar. Entonces, ese día, yo hago como que si es el día de su graduación. Yo digo igual las normas de estilo que dice el presidente del tribunal. Después les doy el tiempo para que expongan de 15 a 20 minutos. Exponen y comienzo a examinarlo uno por uno. Y termino como que fuera la graduación de usted. Incluso digo, la República del Ecuador, en su nombre y por autoridad de la ley, la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja, os concede el título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. En ese momento respiran. Ese momento es el momento más sublime que puede ser, que los voy a ir preparando. Voy a ir preparando ya para lo que va a constituir su proceso de graduación. Yo siempre les vengo diciendo a ustedes que a mí no me gusta preparar mis estudiantes para los exámenes. A mí me gusta preparar mis estudiantes para la vida profesional, para que se puedan desenvolver en la vida profesional. Para mí fuera muy sencillo tomarles un examen, a ver qué funciones tienen las auxinas. Eso no les va a servir de nada. El estudio de caso les va a permitir aplicar todo lo estudiado, pero va a ser como un proceso de graduación. Por ese día tienen que estar todos bien puestitos y bien preparados en la parte académica. Aquí están las tesis. Primera tesis para el grupo número 1 es del ingeniero forestal Nelson Ramiro Jiménez. Entonces hay que buscarle esa tesis en el repositorio. La segunda es de la ingeniera agrónoma Lorena Melania Chamba Granda, que ella trabajó en cambio en brotamiento, enraizamiento. La tercera es de la ingeniera forestal Karina Cecibel González Valdivieso, colega nuestra, ingeniera forestal, graduada en el proyecto Cinchona. Y el cuarto trabajo en cambio de adaptación es del ingeniero agrónomo César Vaca Moscoso, que él trabajó en cambio en adaptación de orquídeas, utilizando diferentes estratos, utilizando diferentes sustratos y utilizando diferentes tratamientos foliares, ¿no? Entonces, estos son los trabajos de investigación que van a buscar, que van a realizar y que ya lo pueden hacer. No dejarán para el último, ¿verdad? No les recuerden que al último se descuiden y comiencen a ponerme control C, control V la tesis. No sirve, por favor, no sirve. Es un estudio de caso previo a la graduación, que de esa manera se van a ir preparando, ¿no? Muy bien. Aquí está la bibliografía. Bueno, la bibliografía. Esto ya está colgado en la página web. Está en la unidad número 3, por favor. Ingresen a la unidad número 3. Ahí está ya explicada con lujo de detalle. Lo que estoy indicándoles aquí está ahí. Por favor, ingresen ahí. Ahí está explicado y cuándo hay que subir la asignatura.
Éxitos, chicos, en el trabajo. Entonces, de esa manera va a ser el trabajo final de la asignatura. Vamos prendiendo las camaritas. Hagan preguntas, por favor. Hagan preguntas. Si alguien no entendió algo, consulten ingeniería. ¿Cómo vamos a hacer? O si está claro, díganmelo, por favor. Toda la explicación de lo que he hablado está en la página web de la asignatura. Ahí están, pueden descargarlo, pueden revisarlo. Y las tesis, todas, absolutamente todas, están en el repositorio. Todas están en el repositorio. Entonces hay que revisar con tiempo, verán que estamos a más de un mes. Estamos a más de un mes. Pero el tiempo vuela. El tiempo, como yo les digo a ustedes, es inexorable. Es inexorable. Hoy ya tienen algunos memes que ponían, ya dejen de celebrar fin de año, hombre. Ya tenemos que celebrar carnaval. Claro, ya llega carnaval. Pues. Entonces, si el tiempo se vuela, verán, vuela. Entonces, por favor, a trabajar. ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Preguntas? 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 ¿Está claro? Sí, ingeniero. Perfecto, muy bien. Entonces, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, empecemos a trabajar. El primer trabajo sería bajar la tesis del repositorio, comenzarla a leer, comenzar realmente a parafrasear, comenzar a escribir cada uno de los capítulos. No debe pasar más de 10 a 15 hojitas, bien puestas, bien escritas, por favor. Letra Arial, tamaño 12, espacio y medio. 3, 3, 3, 3, 3, los márgenes. 3, 3, 3, 3, los márgenes, no hay para qué hacernos lío. No ponemos sangrías, numerados de acuerdo a las normas de redacción técnica. Ustedes ya saben, no tengo para qué explicarles. 1, 1, 1, 1.11. Hasta 4 números soporta la revisión de literatura. Ahí las tesis además está. Todas tesis son dirigidas por mí. Y yo realmente cuido muchísimo la forma y el fondo de mis tesis. Entonces revisen ahí cómo están las tesis, cómo son las normas de redacción técnica. No es necesario poner sangrías. Repito, Arial 12, espacio y medio. 3, 3, 3, 3, 3 arriba, 3 abajo, 3 derecha, 3 izquierda. Sin sangrías, ¿sí? Y todos los títulos y subtítulos numerados de acuerdo a las normas de redacción técnica. Ese trabajo, ese estudio de caso, va a servir entonces para poder presentarlo como el examen número 3 de la asignatura, y de esa manera ya no tomo, pues no tomaría desde el primer día, desde lo que dijo, qué sé yo, Robert Hooke, desde lo que dijo Aristóteles, desde lo que dijo, qué sé yo, Knudson, de lo que dijo Haberland. No vamos a tomar aquello, porque para mí lo más importante es de que el estudiante pueda aplicar, pueda condensar el conocimiento. Y en este estudio de caso va a estar condensado todo eso. Entonces, por eso el estudio de caso no es copiar, verán. El estudio de caso hay que revisar y nos va a servir para parafrasear. Por ejemplo, yo digo, una conclusión, decir que si yo, una conclusión, incrementar la concentración de auxina, no sé, y le ponen usted la cantidad, porque a mayor concentración de auxina se puede incrementar la formación de estructuras caliogénicas. Pero para eso ¿qué hay que? Hay que revisar la materia, hay que leer la materia. Entonces, por favor, eso va a ser, y va a ser un proceso de graduación. Entonces, en la primera fecha, los dos grupos, grupo 1 y grupo 2, va a ser exactamente igual a lo que es el proceso de graduación, exactamente igual. Cuando ustedes se van a graduar, el presidente del tribunal, una vez que le consulta a la secretaria abogada, le dice que el informe, si la señorita Sally Cristina Morocho Gallardo cumple con todos los requisitos legales para presentarse al título para obtener el grado de ingeniera en ciencias forestales. La secretaria abogada dice, sí, señor presidente, cumple con todos los requisitos. Y en ese momento, el presidente del tribunal instala el grado, le da un tiempo para que exponga en PowerPoint, y luego viene el proceso de examinación a cada uno de ustedes. Va a ser exactamente igual. Yo ese día instalo el grado, le doy la palabra al azar para que cada uno comience a exponer. Y una vez que termine el tiempo de la exposición, 10 a 15 minutos, no más. 10 a 15 minutos, no más. Los compañeros son responsables de controlar el tiempo. Dice ingeniero, 3 minutos, tiempo ha terminado y empezamos el proceso de examinación a cada uno de los futuros ingenieros e ingenieras forestales. Termina el proceso de evaluarlos a todos y yo digo, la República del Ecuador, en su nombre, concede el título de ingeniero, ingeniera en ciencias forestales. Entonces, de esa manera vamos a trabajar, que va a ser un proceso de graduación ese día. Por eso entonces quiero que estén bien puestitos. Así como ves, estamos de trabajo, ya vamos a estar de frac,
para que realmente las cosas nos salgan bien. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muchísimas gracias, bien estimadísimas señoritas y señores estudiantes. Permítame una vez más desearles que tengan un año no ordinario, extraordinario, extraordinario, un año 2022 cargado de muchas bendiciones para ustedes en el plano personal, en el plano académico, que puedan cumplir con todas sus metas, con todas sus aspiraciones, y en el plano familiar, que definitivamente yo siempre digo que la familia es una bendición. La familia realmente es el respaldo, es el aporte, es el soporte que a uno lo está realmente empujando para continuar adelante. Y yo lo que siempre digo, ¿no? Para mí eso es de fundamental importancia. Así que les deseo un año extraordinario en el plano personal, en el plano académico, en el plano familiar, que les vaya extraordinariamente bien. Ustedes ya están entrando, miren, en la recta final del proceso de titulación, del proceso de graduación, pero a medida que uno va subiendo, se van incrementando las responsabilidades. Oiga, yo pues me acuerdo que un profesor yo tenía en Cuba que decía maldita conciencia. A medida que más conozco, más sufro. Y es cierto, ¿verdad? Yo tengo una estudiante de 10º ciclo que me escribía ahora en fin de año y me decía, ingeniero, ya me quedan 2 mesecitos para irme a la universidad y no quiero irme. ¿Y saben por qué no quiere irse? Porque en la vida profesional uno ya no toma responsabilidades académicas, toma decisiones profesionales. Y de esas decisiones profesionales depende el éxito o el fracaso en mi vida profesional. Depende el crecimiento personal, depende el ascenso social, depende el ascenso laboral, depende el incremento del sueldo, ¿no? ¿Y todo en base a qué? En base al conocimiento, al esfuerzo y las actividades. A medida que uno va creciendo académicamente, crecen las responsabilidades, ¿verdad? Pues siempre digo que el éxito no sube por ascensor, sube por escalera, poquito a poquito, verán, peldañito a peldañito. No sube por ascensor, cuidado, ¿verdad? Pero yo les aseguro, sí, que el esfuerzo de ahora es el éxito del mañana. Así que, chicos, nunca se olviden que el conocimiento, el esfuerzo y las actividades son las que los van a llevar al éxito esperado. Y lógicamente, por eso, primero hay que atender. En función de la atención viene la comprensión y luego viene lo perfecto, ¿no? La motivación y la emoción. Oiga, que esa motivación y emoción que teníamos en el fin de año, en Navidad, no se pierda, hombre. Que no solo sea el 25 de diciembre y 31 de diciembre, hombre. Tiene que ser todos los días. Tiene que ser todos los días. Esa euforia de cariño, de amor que existe por hacer las cosas, por la familia. Valoremos, valoremos. Un mensaje hermoso que me había mandado esta amiga que tengo en Italia que decía, afortunados las personas que pasaron su Navidad y fin de año junto a papá y mamá. Qué hermoso, qué hermoso. Valoren, valoren. Lo que no se nomencla no existe. Lo que no se nomencla no existe. Y el tiempo es circunstancial, porque llega, sucede y pasa. Y si ustedes no aprovechan el espacio, el momento de tener lo que más aman, lo que más adoran, chuta, no vaya a hacer cosas que quieran valorar cuando no lo tengan. Un mensaje hermoso, que vi que ha mandado un estudiante, decía, solo pido una cosa, nomás pido, que en el próximo año seguir contando con papá y mamá. Qué hermoso, qué hermoso. Los que ya no tenemos, en mi caso personal, no tengo mi papá. En Navidad y en fin de año, un minuto, un segundo hubiera dado por haber recibido una palmadita ahí en la espalda y que me diga, haz bien, haz bien, sigue adelante. Chuta, eso ustedes a veces no lo valoran. Valórenlo, chicos, valoren. Recuerden lo que siempre digo, la familia es una bendición. La familia es una verdadera bendición. Los amigos son un tesoro. Los amigos son un tesoro. Si uno realmente confía en un amigo es porque verdaderamente ha depositado la confianza en él. Generalmente el amor es un privilegio. El amor es un privilegio. El amor es algo divino, ¿verdad? Pero la vida es un regalo. La vida es un regalo que cada día se renueva. Es un aprendizaje nuevo. El señor Aristóteles dice que si la vida no sirve para poder crecer y para poder aprender, definitivamente no sirve de nada el paso por la vida. Así que, chicos, aprovechen de este nuevo año que la vida nos está dando la oportunidad de vivir no sabemos hasta cuándo, realmente valorar lo que tenemos. Y realmente no valoremos, no envidiemos lo que no tenemos. Valoremos con lo que tenemos, somos inmensamente felices. Nos dimos cuenta estos 2 años que sin tener fin de año, realmente valoramos lo más hermoso, lo más sublime, lo más lindo que es la familia. Yo estaba conversando este fin de año con un sobrinito que está por graduarse de abogado. Se graduó en marzo ya, porque está ya por terminar. Está en 9º ciclo. Y me decía, yo le decía a él, no quiero que te gradúes presencialmente, quiero que te sigas graduando por Zoom,
porque le digo, me encanta que los chicos se gradúen por Zoom, porque está toda su familia. En los últimos días del año anterior, se graduó una ingeniera forestal de Mangaurco, ¿verdad? De Mangaurco, Zapotillo. Oiga, qué gusto que me dio ver que en la mesa directiva estaba ella en el centro y a su ladito estaba su papá y su mamacita, ¿verdad? Y al lado estaban sus abuelitos, su familia. Oiga, que no cambia. Hay que seguir grabando en Zoom, menos gasto, menos compromiso, pero generalmente mayor solidaridad. Y no se olviden lo que yo siempre digo, hay dos motivaciones por las que uno tiene que seguir adelante. Yo la motivación académica, que es la motivación por prepararse, por superarse académicamente. Pero la otra motivación es la motivación sentimental, aquella que decimos va por ti mamá, va por ti papá. Así que realmente hagamos las cosas bien, porque definitivamente dicen que lo bueno nunca es fácil, pero lo fácil nunca es bueno, ¿verdad, chicos? Así que les deseo el mejor de los éxitos, que les vaya extraordinariamente bien. Claro que a mí sí me interesa enseñar ausinas y toquininas, todas las cuestiones, pero eso no se puede aprender, ¿no? Por ejemplo, en este fin de año que estuve preparando este protocolo, me tocó leer muchos papers, muchos artículos que uno no puede leer, pero la universidad no da título de valores, ¿verdad? Y lo más hermoso para mí realmente es cuando me encuentro con estudiantes que tienen valores, que son excelentes profesionales, pero que son extraordinarios seres humanos, extraordinarias personas. Así que chicos, a valorar, porque todo es circunstancial, llega, sucede y pasa. Así que, si os lo permiten, nos vemos el día de mañana en la práctica que va a ser de carácter virtual. Muchísimas gracias por el privilegio de permitirme una vez más ingresar a sus hogares. Gracias por lo mucho que me dan. Les pido perdón, tal vez por lo poco que les puedo ofrecer, pero realmente espero estar a la altura este año de poder realmente contribuir a la formación académica de ustedes, pero sobre todo me mueve contribuir a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Si os lo permite, nos vemos el día de mañana, que les vaya, no ordinaria, sino extraordinariamente bien. Hasta luego, chicos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego.